Yo te voy a aclarar una cosa, Beto, este programa es mío, no es tuyo, ¿sí? Así que bienvenidos. Ahí va. 10 de la mañana, 7 minutos, linda mañana, aunque algo ventosa ahora. Estaba muy lindo cuando arranqué de mi casa, se largó a llover, pero estaba muy agradable el clima, no está haciendo frío gélido por lo menos en estas jornadas. Ya vendrán, no sé. 13 grados No se 9 desespera. décimas la actual. Bien, 13 zafa. grados 9. Podemos estar con la puerta abierta además. Sí. Hoy 28 de febrero, último día del segundo mes del año, Día Mundial de las Enfermedades Poco Frecuentes. Sí, señor. Y justamente como vos lo anunciabas antes de ir a la pausa, está con nosotros en el estudio, lo pueden ver por YouTube y también por Facebook, Adolfo Fito Cid, amigo de la casa, Sí. y quien referencia justamente la asociación a nivel provincial. Bienvenido, Fito, ¿cómo estás? Bueno, bienvenido, gracias a ustedes por la invitación, como siempre, de brindarnos un espacio importante para nosotros. Adelante, Bueno, adelante. Fito, Se pelea, ¿cómo- Betty cómo- Julio. Sí, no, menos mal que no estaba Fernando. ¿Qué te iba a decir? Fito, ¿cómo están hoy? Al cumplirse un nuevo aniversario de enfermedades poco frecuentes desde la asociación que vos llevás adelante, o que vos gestionás junto con un montón de gente. Sí, somos un montón de Sí. gente que estamos en la comisión directiva, los que no estamos y que a veces trabajan más que nosotros, ¿no? Ujú. Bien, no es una fiesta para celebrar, sino es una conmemoración del Día Sí. Mundial para hacer visible lo que son las enfermedades poco frecuentes, ¿no? Teníamos programado armar algo lindo acá en Roque San Martín, como lo hicimos antes de la pandemia. Ya la municipalidad nos había colaborado con músico, artista, escenario, sonido. El correo disponía de gente para que nos atiendan y cuando quieran presentar un certificado o un telegrama Sí. para ser donantes, Ujú. también estaba todo previsto, pero bueno, nos empezaron a avisar ayer que se venía una alerta amarilla Sí. de viento, ráfaga 80, 90, Ujú. y bueno, decidimos suspenderlo ayer con tiempo, así que un poco triste por eso que no pudimos estar. Vemos, como vos decías, Julio, está lindo el día. Sí, pero no se puede confiar. Aparte del tema que están laburando sobre la Kirchner, lo que hace que haya mucho polvo en suspensión y iba a ser un poco complejo si había viento. Claro, y tampoco queríamos arriesgar a cualquiera de los chicos o las personas que trabajan o gente que se vuela un cable, ayer estuvo bastante fuerte el viento. Ujú. Hoy decían ráfagas de 80, no sé. Bueno, hay un pronóstico y hay una alerta, Fito, para esta mañana, seguramente después de las 10, viste que acá a las 10 arranca el viento y no para. Así que bueno, vamos a esperar, vamos a ver si la condición meteorológica empeora, porque ahora ya hay 49 kilómetros de viento, aunque te parezca mentira, estamos dentro del estudio, pero Yo ya no hay... me despeino, ¿viste? Sí. Así que no lo siento. No tenés problema. Vos Está sabés como que- yo igual, viste, estoy dejando ese tema. Claro, vos sabés que Puerto Deseado lo tuvo lindo Atino, lo hizo el domingo, Ujú. les tocó un lido muy lindo, lo hicieron al aire libre con músicos, artistas, Río Turbio está armando también. La verdad que se ha sumado después de la gira que hicimos nosotros a nivel provincial en septiembre, Ujú. se ha sumado mucha gente a colaborar y muchos que no son pacientes, eso es lo importante, Mirá. ¿no? Hace falta muchas veces, ¿no? Que la iniciativa muchas veces, o la solidaridad, el acompañamiento está, pero hace falta que alguien lidere, ¿no? Que encabece cualquier tipo de organización. Y ustedes, de un tiempo a esta parte, justamente han podido encauzar, han podido también visibilizar un montón de situaciones y de enfermedades que aquejan a un montón de vecinos de la provincia, La provincia. que digamos, no sé si no tenían atención, pero por ahí transitaban sus padeceres muy en soledad, ¿no? Vos sabés que nos falta todavía muchísimo. Sí. Si bien tenemos un registro, seguimos siendo lamentablemente los únicos del país en tener un registro de más de 500 personas de la Sí. provincia nada más, Sí. ¿no? La idea es que todas las provincias del país, como dice la ley nacional, tengan un registro. Se habla de 3,5 millones, pero no sabemos. Tenemos un nene en Puerto Deseado que era el único caso y ahora resulta que aparece otro nene gracias al censo acá en Río Gallegos que tiene el Ajá. mismo caso Ujú. que el nene de Puerto Deseado que está haciendo un experimento en Estados Unidos
hizo la mamá la conexión y ahora el nene Verónica Serra. Serra, sí, nosotros lo hemos entrevistado. Bueno, y gracias en a ese la caso. mamá, a Verónica, la gente de Río Gallegos se contactó con los laboratorios de Estados Unidos y ya le están mandando la medicación al nene, ¿no? Ajá. Son experimentos experimentales, digamos, Sí. pero antes de no tener nada, ser el único caso de Sí. Sudamérica es... Así que es importante, como ustedes decían, seguir trabajando, seguir concientizando. Siempre decimos nosotros que no sabes mañana de qué vereda te va a tocar estar, ¿no? Sí. Entonces yo creo que eso es lo que motiva a que la gente se sume y nos apoye. Ujú. Son muy requeridos. Ahora, por ejemplo, nosotros hemos hablado hace algunos Ayer. días. Ayer hablamos con la mamá de Sol, con Victoria Arias, que ella tiene acondroplasia. Empezó el primer grado ayer. Y también con una vecina de, no recuerdo, Lucrecia creo que es el nombre, de Caleta Olivia, que su hija tiene síndrome de Moebius, que también es una enfermedad poco frecuente y que se va a ir a tratar a México también en una terapia experimental que busca, aunque sea mínimamente, mejorar la calidad de vida. ¿Recurre estas personas? ¿Encuentran en ustedes un lugar donde al menos sentirse acompañado? Mira, el caso de la nena Sol, me enteré por usted y otros medios. Me llamaron, mucha gente me llamó por el caso de ella. Yo le pasé mi número de teléfono para que los papás nos podamos contactar y informarnos más, un poquito más nosotros de cómo era el Sí. tema. Por ahora yo sé que están con sus cosas, no se han contactado. Y bueno, lo que nosotros queríamos saber, informarnos un poquito más, porque nos han llamado muchos medios también por el caso y no era muy prudente hablar si no teníamos Claro, información. claro. Pero sí fuimos hablando con la gente de la Caja de Servicios Sociales, Sí. con los vocales y todo, y bueno, lo que nos parecía raro que el juez no lo autorizara, ¿no? Sí. Siempre los jueces tratan de lo mejor para el paciente. Ujú. Entonces yo quería hablar con los papás para informarme bien y no salir a decir cualquier cosa, ¿no? Y bueno, de la caja me avisaron que en la próxima reunión se iba a tratar el tema, Bueno. pero hubiese estado lindo tener toda la información, pero ellos me dijeron que ya lo tenían Ajá. de los otros Sí. 17 casos que hay en el país. Así que a raíz de eso se contactó otra mamá de acá de Gallegos con la misma Mira. enfermedad de la nena. Mira cómo van, una cosa lleva a la otra, ¿no? Claro, y Claro. yo pensando que era la mamá de Sol, le empecé a hablar, le digo, sí, ya me llamó mucha gente. Me dice, no, yo hice la primera vez que Este yo otro hablo. caso. Claro. Y tiene Mirá el vos. mismo caso, tiene la cobertura hospitalaria, Sí. quizás va a ser un poquito más difícil, lo Más quise no, complicado, claro. pero todavía no tenía certero el diagnóstico. Ajá. Entonces yo le digo, mira, hagamos una cosa, empecemos bien, que te diagnostique ahora cuando vayas a Buenos Aires, bien el médico, Sí. y ya si se logra lo de Sol va a haber un antecedente en la Claro. provincia. Le digo, va a ser más fácil para vos. Así que bueno, estamos en contacto con la familia. Pero mirá todo lo que surge, ¿no? Lo que va surgiendo a raíz de cómo la gente se va, digamos, Es que informando unos a otros y van apareciendo los Es que casos. lo que decían ustedes, nosotros estábamos solos cuando Claro, arrancamos y yo sí, digo, bueno, bajamos al avión y estábamos solos y la pampa ahí de Gallegos y nos fuimos uniendo y unificando y ayudando y creciendo y acompañándonos. Hoy de la enfermedad de mi hija, hipertensión pulmonar, Sí, hoy hay 10 personas en Santa Claro, Cruz mirá y vos. pensábamos que éramos los únicos nosotros. Claro. Entonces todas esas cositas va ayudando. Como en el Puerto Deseado ya hay 2 casos. Sí, De acondroplasia allá vemos 2 y seguramente hay más, ¿eh? sí, claro. Nosotros en la recorrida salíamos a hacer las charlas, íbamos a los hospitales, íbamos a las casas particulares y nos enterábamos de que quizás yo iba por vos, Beto, y él también tenía, el otro, el tío también, Claro. y ellos se apuntaban al nene, ¿no? Pero Sí. falta mucho, falta salir a recorrer más, charlar, hablar. Y han tenido casos así muy, muy complicados en los que, digamos, tuvieron que intervenir, Fito, con este tipo de patologías, así. Mira, el nene Porto decía, de las eras que fuimos a la casa, la mamá y la tía se acercaron. Sí. Es un nene que hacía 6, 7 años vive con una distrofia muscular, cada Sí. vez se va quedando. Así Peor, que peor. nos hicimos un ratito, Sí, salimos a la casa, porque nosotros era maratónicos, llegábamos Sí. a las 6 de la mañana, nos levantábamos, terminábamos de charlar con la gente, 5 de la tarde, salíamos a otra localidad y así. Nos hicimos un ratito para ir, llegamos y el nene estaba en silla de ruedas, adentro de la casa con campera. Él no se puede mover. Ujú. Entonces le digo a la mamá, ¿y cómo se calefacciona? No, dice con una garrafa y nos metemos toda la pieza. Bueno, vinimos, hicimos las gestiones distritales, la verdad que Belén García hay que agradecerle. Ujú. Y en 20 días comenzó la obra. Un día me llama la mamá y me dice, por primera vez dormimos en remerita. Claro.
ese nene no es que podía saltar y jugar y calentar, entrarse en Sí. calor. Está en una silla de ruedas y cada vez va peor. Ahora me avisaron que ya le pusieron la luz. Entonces esas cosas. Bueno, el otro día nos tomamos unos días con mi señora, fuimos a Punta Arenas. Ujú. Tenemos unos parientes, fallecieron de mi señora y no teníamos señal allá. Bueno, igual yo medio laucha, ¿viste? No poner el roaming, ¿viste? Y bueno, y tuvimos el caso complicado de Nayara. Nayara Villegas, una nenita de 7 años, 6, 7 años, usa una bomba de infusión. El remedio ese creo que andan 30 millones de pesos por mes. Y bueno, cuando vos estás en otro lado y se te termina la medicación y los importadores no quieren entregar porque el dólar sigue subiendo y no Claro. quieren, y es el único exportador del país. Así que bueno, gracias a perdón, al hospital de acá y a la gente, la doctora de Buenos Aires, se logró conseguir la medicación. Tenemos el otro caso de Caleta Olivia, que es lo mismo. Son medicamentos caros que vienen de Suiza o de Mendoza o de México, y los que exportan no quieren deshacerse de esa medicación porque no saben cuánto lo van a cobrar. Y lamentablemente no les interesa si el paciente tiene o no tiene medicación, ¿no? Claro. Pero así es todos los días, 20, 30 mensajes tenemos todos los días de cosas, ¿no? Fito, y en ese sentido, digo, la organización, ¿no? El haber conformado la asociación, también, vos decías, en el caso de tu hija que tuvo hipertensión pulmonar y ahora hay 10 personas, de alguna manera allana el camino, ¿no? Haber transitado toda esta experiencia o todo este camino, ustedes con tu hija, con tu señora, a la hora de, hoy aparece alguien nuevo que tiene lo mismo y bueno, estos son los pasos a seguir, mirá, estos son los médicos que nosotros hemos consultado y de alguna manera se va generando ahí una agenda de trabajo que ya facilita las cosas a los que vienen, ¿no? Mirá, nosotros cuando pasó lo de mi hija, ustedes saben por qué han ido, logramos traer al doctor Guillermo Borman, una eminencia. Era el médico de Cacho Castaña, de Sandro, de Nacha Guevara, el jefe del plantel de Boca Juniors, y lo logramos traer acá a Santa Cruz. Pero bueno, después no le tomaron la importancia, nadie se quería sumar al equipo que él quería armar de trabajo. Mirá qué importante haber traído una figura de ese. Él sale solamente a Formosa y Santa Cruz y atiende en Buenos Aires. Después sale al mundo a dar charlas, conferencias, y venía acá a atender, y acá no se le tomó la importancia, ¿no? Vos fíjate que tenemos creada la unidad de enfermedades poco frecuentes dentro del hospital, y bueno, en la época del doctor Lerena, Sí. charlando con la doctora Bebras y el ministro, bueno, le estamos comentando la importancia que tiene de tener una oficina donde el paciente no tenga que ir a las 2 de la mañana a sacar un turno o a ver cómo va una receta. Tenemos gente nuestra que tenga empatía y que sepa lo que es un trámite, y generar todo eso. El código QR, que lo venimos trabajando hace 4 años y que ha quedado frenado ahí. El viernes me decía la enfermera nuestra, Marta Rogel, que es una eminencia, me decía qué lindo, dice, estaba de guardia en la guardia, tiene más de 40 años, pero sigue trabajando en la guardia, no se quiere jubilar. Y me decía, llega un paciente y una compañía me dice, este caso es para vos porque en la pantalla saltó que era una enfermedad poco frecuente. Y eso es lo que veníamos trabajando, pero la idea es que se haga a nivel provincial. Claro. Yo me voy a la fiesta del lago, el otro día me dice una chica de Caleta Olivia, fui a Gallego, estuve aquí con 5 carpetas con historia clínica. Se te vuela una hoja y perdés todo. Perdés todo, claro. Cuando en el código QR te vas a cualquier lugar, así Tenés sea un compilado ahí. todo. Digamos, todo ahí. Vos imaginate, Beto, que el remedio de mi hija en ese momento, que ahora sale más de 30 millones de pesos, tenía un prospecto de 1 metro por 1 metro. Y lo va a leer el médico en 20 minutos, 30 que tenía mi hija para vivir, porque se moría si se tapaba. En cambio, ahí tenés todo en la historia clínica, ¿viste? Pero bueno, se sigue Es trabajando. hora de digitalizar eso y de que esté de online y que esté disponible en cualquier lugar, como bien decís vos, porque te facilita el acceso a un montón de información que el profesional en ese momento no puede en 20 o 30 minutos, digamos, desarrollar todo Vos fíjate que mi hija historia, no ¿no? podía recibir un suero. Claro. Vos te desmayás o tenés un accidente en la calle, lo Lo primero que hace viene a la es te pone ambulancia es suero. Claro. Entonces, ¿cómo ayudaría esto, no? Sí. Me lo pidieron de Buenos Aires, porque en esa época el código QR todavía no estaba Claro. muy como ahora, ¿viste? Claro. Habíamos empezado a pensar como las chapitas que se usaban antes para el diabético, dijimos, Sí. no, eso ya es obsoleto. Un postner, pero el médico en la guardia no va a salir con el celular, el postner. Y ahí empezamos a ver el tema del código QR. Se pidió para la gente con Alzheimer, Claro. que se pierden, vos sabés que tenés una pulserita y Sí. lo ubicás donde es, Sí, hay claro. tantas cosas para. Pero bueno, el trabajo se va haciendo, gracias a Dios. Les comento que en la charla que tuvimos con la gobernadora el año antepasado,
En diciembre de este año nos llamó la gente del IDUP, ya salió la licitación para la construcción de nuestra sede. La sede, finalmente, tanto luchar. Ustedes fueron también como Sí. Javier y uno de los que imponían la necesidad de la sede, ¿no? Y bueno, la idea es tener un quincho donde nos podamos juntar, donde podamos ser autosuficientes también, ¿no? Alquilando el quincho, que tengamos ingresos para pagar luz, gas, poner una persona que cuide el quincho y ya darle una fuente de trabajo, y también la panadería. Y ahí ya las chicas están empezando ahora en marzo o abril con la municipalidad, se van a capacitar en panadería. El otro día en la reunión con el ministro Belén García, le planteamos el tema del equipamiento, no que nos den la obra 6, 7 meses más, y ahora qué hacemos, no, que ya tengamos todo Claro. más o menos armadito, ¿no? Cocinado. Fito, también te pregunto por el acompañamiento a quienes acompañan a quienes padecen las enfermedades, porque eso es importante, ¿no? Yo supongo que tanto vos como tu señora o todo aquel familiar, amigo, allegado de una persona que padezca una enfermedad poco frecuente, también tiene que, más allá de la capacitación a la hora de acompañar, tener una fortaleza mental, porque son cuestiones difíciles, que muchas veces las terapias tienen avances muy, muy mínimos, ¿no? Que casi son imperceptibles, pero que en definitiva son caminos largos que se tienen que transitar para mejorar la calidad de vida de esa persona, ¿no? Vos sabés que es importante, nosotros siempre trabajamos en la parte social, ¿no? No en la parte médica, porque no somos Claro. médicos, en la parte social. Y vemos la falta de profesionales. Ahora estamos con el caso de mi hija Nadia, ya lleva 3 años y tanto y 4 meses, y ha caído como en un bajón y Ajá, no conseguimos psicólogo. Ujú. Hay demanda para 8 o 9 Sí, meses sí, más, y sí. no es que vos podés esperar con un paciente que está medio, Claro, viste. está caído, sí. Y ella está en un grupo donde han fallecido muchos trasplantados, donde algunos están haciendo el segundo o tercer rechazo, Claro. y no sabés lo que le pasa en Claro, la no mente. sabe qué pasa en su cabeza, claro, Claro, claramente. así que bueno, la asistente social del Incucay de acá me consiguió un turnito para 2 o 3 días más, pero el que no tiene esa posibilidad, ¿cómo haces? Nos Claro, falta, claro. nos falta, no sé, así sea vía Zoom, aunque sea hacer Claro. las charlas de acompañamiento. Sí. Muchos no necesitan un psicólogo, pero otros sí. Entonces, falta médico, falta tener como en otros lados. Mi hija y Mercedes Romero son referentes del Consejo de Asesor de Pacientes del INCUCAI, mirá qué importante. Y vemos que en todas las provincias tienen. Claro. El INCUCAI o el CUCAI de cada provincia tiene lo que es en cuerpo de profesionales, hacen reuniones y acá no. O sea, a eso apuntamos también. Sabemos que son 2 personas acá y que están saturadas de trabajo, pero para eso estamos nosotros, para ayudar. El otro día estuvimos en un Zoom, las chicas como representantes del CAPS, una reunión con la gente del INCUCAI donde se iba a plantearle a tener una reunión con el presidente de la Nación. Y bueno, de acá de Santa Cruz salieron las propuestas, el tema de trabajo, no se consigue, el tema de la igualdad del CUT. Muchos pacientes trasplantados dejan de tener el CUT, pero cuando vos vas a hacer un trámite o vas a pedir algo, Todavía te dice, seguís figurando, es como el verás, ¿viste? Seguís Claro. estando ahí, claro. o te lo Claro, piden, o sí. te lo exigen el CUT y Sí. vos ya no lo tenés, pero Claro. no hay nada que iguale al certificado de discapacidad, porque dentro de todo queda como una discapacidad. Claro. Pero planteamos el tema de las viviendas, que me decía la chica, la presidenta del IDUP, pero hay un 3% para discapacidad, no, pero el discapacitado es una cosa y el trasplantado es otra. Claro. La persona con discapacidad quizás necesita una puerta, un baño cómodo, ponerle, ¿no? Sí. El trasplantado necesita que no se haya humedad, que no tenga frío, que sea con piso, son otras cosas. Así Sí. que bueno, aparentemente el presidente de la Nación va a dar una orden de que se dé un 3 o un 5% para las personas con Con trasplantes. trasplante. El tema del trabajo. Cobra mucha gente, no puede trabajar, trasplantado, y cobra una mínima de 35.000 pesos. Y cuando vas a trabajar, no, pero vos estás cobrando un plan. Claro, tenés una pensión por discapacidad o una cuestión parecida y ya te limita. Te limita. Exacto. El tema de los medicamentos, le Sí. explicábamos en ese Zoom de que acá en Santa Cruz, Tierra del Fuego, es lo mismo. Los medicamentos tardan 25 o 30 días en llegar. Para ellos no, ellos en 5 o 6 días llegan y no entendían cómo en Buenos Aires y acá tanto. Bueno, todas esas cosas por suerte se plantearon y fue consensuada con toda la gente de las provincias. Así que fue linda experiencia, ¿no? Haber aportado eso. Pito, una última reflexión acerca de este día importante, que digamos es el día de, digamos, como consigna de la visibilización, pero que también
claramente todos los días son de trabajo y de organización y de lucha para ustedes y para los propios enfermos, ¿no? Bueno, primero que la gente se acerque a la asociación, los invitamos, estamos dentro del Consejo Deliberante de 9 a 12, Sí. 14 a 17, en Piedrabuena dentro del Consejo Deliberante, en Puerto Deseado la Intendenta ha abierto una oficina en la terminal de ómnibus, en Río Turbio están dentro de un SIC, estamos tratando en Gregor, en Los Antiguos, así que pedirle a la gente que se acerque, que nos acompañe, todas las ideas son bienvenidas. Y la ayuda principalmente. Y como te dije al principio, el lema nuestro es que vos no sabes mañana de qué lado te va a tocar estar. Entonces yo creo que eso es lo que nos impulsa a seguir, ¿no? Tito, gracias por tu presencia en la radio y por tomarte tiempo para venir hasta acá. No, gracias a ustedes como siempre por el espacio que nos brinda. Fito Cid pasó por Radio Nuevo Día, el programa es mío, no te equivoques. Sí. Ahí va, ahí va. Estás en Radio Nuevo Día en el 100.9 del dial. Ahí va. A la tarde el programa es de Beto, a la mañana es nuestro. 10:27 de la mañana, un poquito de música y continuamos con este video. Me buscó la policía, me busca el gobernador, me buscaron mercenarios y el resto de la nación. Yo estoy en la ciudad. Soy dueño de mi vida. Ya rompí todas tus reglas y la ley no me frenó. Soy un fugitivo eterno y nunca pido perdón. Esos cadenas que veas, pero conmigo no podés. Soy el rey, sin velocidad, frente a mí. Es mío, porque sí, soy mi gran ciudad, soy libertad. No saben lo nuestro. Yo soy rey de la ciudad. Buenos Aires, de labios frente a mí, yo les espero. Dios mío, te voy a complicar.
Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. La marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Lanzan financiamiento por 10.000 millones de pesos para pymes petroleras en Neuquén. La línea de crédito será puesta en marcha por la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo. Apuntan a fortalecer un sector con gran margen de crecimiento. Los padres de Tayel reclamaron justicia en el proceso para preservar la memoria de su hijo. Los padres de Tayel Contreras, el niño de 6 años que murió atropellado en 2020 en el partido bonaerense de La Matanza, como consecuencia de una supuesta picada ilegal, declararon ayer como testigos en la primera jornada del juicio oral y público que se inició en la sede de la Universidad Nacional de La Matanza y afirmaron que su único interés es que se haga justicia para preservar la memoria de su hijo. Noticias al instante. Presentaron 2 nuevas aeronaves para la Fuerza Aérea. El ministro de Defensa encabezó en la Brigada Aérea El Palomar el acto de recepción de un avión Saab 340 y otro Beechcraft TC-12B Hurón, los cuales contribuirán a incrementar la frecuencia de vuelos de fomento del ADE y a abrir nuevas rutas, entre otras misiones. DeSantis firmó la ley que le quita a Disney el derecho a manejar su propio distrito en Florida. El gobernador firmó la controversial ley que le da a él la autoridad de escoger los 5 miembros de la comisión que regula la propiedad de Disney. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Seguí escuchando la radio del rock. En breve, volvemos con más música en nuestro idioma. Radio Nuevo Día, 100.9. Inicio de espacio publicitario. Temporada de verano 2023. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966-433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Llega Río Gallegos, el lugar que faltaba, 30 y pico. Go party. Chorando se foi quem dia só me fez chorar. Todos los ritmos, la mejor música, los mejores disc jockey y una gran animación. La noche va a ser distinta. 30 y pico, muy pronto. Noticias al cierre de la jornada, entrevistas, un viaje de 2 horas hasta alcanzar un nuevo día. En la 100.9 de Dial, la noche imperde. Cuando tenés un banco digital que te acompaña a todos lados, es mucho más fácil. Pedí tu tarjeta de débito, controla tus gastos y paga todos tus servicios siempre que lo necesites y desde donde sea que estés. Descarga la app y conoce más del banco digital de Sancor Seguros. Banco del Sol, va con vos. Te invitamos a que seas parte de nuestras actividades deportivas y recreativas. También puedes solicitar la credencial del SOEM para acceder a importantes descuentos en comercios adheridos a nuestro plan para el fortalecimiento de nuestros afiliados. Seguimos consolidando nuestras propuestas: subsidios por nacimiento, casamiento y fallecimiento, programa de elementos ortopédicos, ayuda mutua y mucho más. SOEM Río Gallegos, somos todos.
Bon apetito. Fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Es el lugar, Bon apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. Calentamos las cuerdas. Las mañanas más rockeras están acá. En la radio de los nacionales. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Verano 2023. Llega a Río Gallegos, Rata Blanca. La exitosa banda de hard rock visita la Patagonia en el marco de su extensa gira internacional. Sábado 11 de marzo, desde las 21 horas, en el Atlético Boxing Club, Provincias Unidas 106. Anticipadas con descuento por todopaz.com.ar y puntos de venta oficiales. Rata Blanca, en Río Gallegos. Vivirás una noche sin precedentes. Produce FTM, La Roquería y CNC. Acompaña Municipalidad de Río Gallegos. Revestimientos del Sur. Marmolería a medida. Revestimientos de porcelanato. Cerámicas. Porcelanato. Cerámicas decorativas para pared y pisos flotantes vinílicos. PVC vinílicos. Texturados. Pintura interior y exterior. Pegamento y pastina. Pachas Johnson. Griferías y mucho más. Nos encontrás en Don Bosco 340 y Avenida Asturias 296. Horarios de atención de lunes a viernes de 9:30 a 13 y de 15 a 19:30. Escribinos al 2966 70 58 56. Búscanos en las redes como Revestimientos del Sur Río Gallegos o Revestimiento del Sur Asturias RG. Revestimiento del Sur. La opción a la hora de darle el toque final a tu casa. Mandar un video del norte al sur de Santa Cruz es mucho más rápido con SS Servicios. Ahora más hogares y zonas rurales de la provincia están más y mejor conectados. Con SS Servicios, los santacruceños estamos más cerca, porque detrás de cada conexión está nuestro compromiso y esfuerzo. SS Servicios. Toda conexión es posible. Somos Lima, la agencia de publicidad integral de Santa Cruz. Potenciamos tu empresa en el mercado. Lima, publicidad hecha por publicistas. Mira nuestros trabajos en limainc.com.ar. Neo Cibercentro. En Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Senat, Quill, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966 35 3501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neo Cibercentro.
TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. Volvimos. Seguimos escuchando más de la cultura rockera de la radio más caliente de la temporada. Temporada Verano 2023. Radio Nuevo Día 100.9. Fin de espacio publicitario. Continuamos en Arriba al Día en la mañana de este martes 28 de febrero. Se va el segundo mes del año y, como diría Fernando, el pescado sin vender, ¿eh? En este caso justamente vamos a hablar de una de las cuestiones que tiene que ver con la actualidad. Le mando un saludo a Pali, le mando un saludo a Franquito Pardo, que también estaban escuchando la radio, mandaban mensajitos. Lo recibimos a Fernando Tornú también en los estudios de Nuevo Día. ¿Cómo le va? ¿Cómo le fue? Bien, bien, bien. Con actividad escolar. Lo noto con una alegría tremenda. Se hace largo a veces. Explotando de algarabía a Fernando Tornú. Sí, bueno, son, claro, el famoso periodo de adaptación. Ahí va. Recibimos a Pedro Cormac, vocal por las escuelas públicas ante el Consejo Provincial de Educación y paritario también de ADOSAC en justamente el marco de este segundo día de paro en la provincia de Santa Cruz, donde todavía sigue habiendo varias polémicas que se han generado también algunas en la jornada de ayer durante la tarde y que tiene que ver con el aumento inconsulto que no fue acordado, pero que igual se lo van a otorgar. Es como, ¿para qué me preguntas si me lo vas a dar igual? Y justamente ese será uno de los temas a tratar en el marco de este segundo día de paro a nivel provincial en la educación pública. Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Julián, Beto, Fernando. Un gusto poder estar acá. Sí, realmente con muchas incertidumbres en materia educativa, pero no solamente desde el plano salarial, sino también desde los aspectos laborales y fundamentalmente los aspectos pedagógicos, ¿no? Digamos que afectan a toda la comunidad educativa. Y que me parece que es el resultado de algo que planteamos siempre nosotros, que es la improvisación permanente, ¿no? La improvisación permanente, y frente a eso, en general, los resultados no son los mejores. Porque, en materia salarial, fuera del aire, ya estábamos discutiendo qué es lo que se paga, cuánto se paga, de qué manera. Digamos, la información pública realmente es muy pobre en la provincia. Cuando la realizan, en muchos casos la hacen mal y modifican permanentemente partes, eso lo saben ustedes todo el tiempo. Y ni que hablar en cuestiones pedagógicas y laborales, lo que han sido los ofrecimientos de cargo, lo que han sido las inscripciones, o sea, realmente situaciones de mucha gravedad
en donde se mezclan a veces, digamos, la mala fe con la ignorancia. Y ese es un combo realmente, digamos, fatal, mucho más en materia de legislación educativa, ¿no? Pero, perdón, ¿cómo fue el tema de lo que pasó ayer? Porque nosotros decíamos, bueno, conciliación ayer para AMET, después a DOSAC, y por la tarde el gobierno dice, les liquidamos a todos juntos. En algunos épocas DOSAC faltó, llegaron a decir. ¿Cuál fue, la situación? Nosotros lo que tenemos es en realidad, digamos, una notificación para una presentación a una audiencia en el día de mañana, a las 13 horas, en trabajo, a la cual asistiremos. Y después nuestra ley, digamos, la cual rige internamente a nuestro sindicato, es nuestro estatuto gremial, que marca claramente que las definiciones, en este caso, vinculadas exactamente a lo que tiene que ver con una conciliación obligatoria o cualquier aspecto, digamos, que tenga que ver con un planteo, en este caso por parte del Ejecutivo, se definirán en asambleas y congresos, y eso es lo que vamos a hacer en los próximos días. No sabemos en realidad cuál va a ser la situación en cuanto a la liquidación. Hay una ley, lógicamente hay un gremio mayoritario. Menos mal que somos dos, ¿no? No somos con Capital, que son 18 gremios, ¿no? Entonces, digo, somos dos, pero genera, digamos, un gran caos cuando hay posicionamientos diferentes o, en este caso, planteos diferentes de sus asambleas o de sus congresos, ¿no? La ley es la 2986, si mal no recuerdo. Claro. Que dice que el gremio mayoritario es el que toma la decisión, digamos, en este tipo de cuestiones, cuando hay dos, en este caso hay dos. Por supuesto, pero además se genera, en lo que hablamos también, Beto, esta situación de tener muchas compañeras docentes o compañeros docentes que tienen una doble afiliación, que trabajan, digamos, unas horas en una escuela técnica y otras horas en una escuela pública común. Entonces, realmente es una situación bastante más compleja, digamos, hasta desde el punto de vista metodológico, ¿no? O administrativo. Me parece que más que discutir, digamos, en este caso la forma, hay que discutir, digamos, los contenidos y lo que está sucediendo en Santa Cruz. No hay, en realidad, una gran diferenciación con lo que pasa en el resto del país. Hoy se están ofreciendo salarios que están por debajo, lógicamente, de lo que necesita un trabajador, por lo cual en el país hay 15 provincias que no inician las clases o que no han iniciado las clases, ¿no? Entonces, eso marca también que más allá de que la conducción de CETERA, por supuesto, digamos, está jugando otro partido en términos futboleros, porque rápidamente, digamos, aceptó esta idea de la provincia de Buenos Aires un 40%, entre comillas, ¿no? Negro, gris y un montón de cosas, y poner ese límite del 60% que Massa, lógicamente, acordó con todos los ministros. Cuando vos tenés una conducción que ya es parte del oficialismo, porque es parte del oficialismo, lo dijo Baradel públicamente hace unos días, lo importante que hoy tienen que tener presente los docentes de la provincia de Buenos Aires, que todos debemos trabajar para la reelección de Axel Kicillof. Eso dijo el secretario general de la SUTEBA. Entonces digo, cuando vos ves ese panorama, lógicamente el interés no está puesto en el bolsillo del docente. Está puesto en una cuestión, lógicamente, partidaria de cargos. Y ahí, lógicamente, se empieza a generar una gran disrupción entre lo que pasa en las bases docentes y en lo que realmente, digamos, piensan estas conducciones que simplemente, digamos, juegan, valga la redundancia, su juego electoral, ¿no? Ahora que esto parece mentira, pero cuando todos los años tenemos la esperanza de que mejore, que no vuelva a pasar, uno decía, bueno, en año electoral van a evitar este tipo de cosas y al final termina pasando igual. Sí. Como que es inevitable. Es inevitable porque la degradación social y educativa, digamos, lamentablemente ya viene desde hace mucho tiempo y parece hoy no tener un fondo, ¿no? Digamos, un final. Y es lamentable, por supuesto que es lamentable. Todos quisiéramos tener, digamos, una calidad educativa que nos permita, digamos, transitar procesos tan significativos para cualquier ser humano, para cualquier persona, que es su formación, ¿no? Digamos, en cuanto, digamos, al aprendizaje, al conocimiento. También hablamos un poquito ahí fuera del aire, que nos encontramos con situaciones hasta disparatadas, ¿no? Casi bizarras en la educación santacruceña, con alumnos. El otro día estaba en un secundario y me decían, mira, Pedro, este chico
pidieron el pase, digamos, a otra provincia X en cuarto año de secundario y va, digamos, en su mochila adeudando, no sé, 20, 30, 40. No estoy, digamos, inventando nada, ¿no? 20, 30, 40, ese chico, en realidad, digamos, cuando llegue a esa provincia. Provincia X, digo, por no mezclar las cuestiones de colores políticos ni nada de eso. Digo, ¿a qué año va? ¿A qué año va? Seguramente va a ir a primero, porque desde lo último que aprobó fue en séptimo grado. Entonces digo, y tuvo suerte, Pedro, disculpa que te corte. Sí. Hay pibes que están en cuarto o quinto grado de la primaria que no saben leer. Porque No. este tema Bueno, de la promoción acompañada deformó todo. Claro, deformó todo, pero digo, la famosa jornada extendida esta, ¿no? Que Sí. tanto se discute, la jornada completa. En teoría es resultado de las evaluaciones, ¿no? Digamos, las evaluaciones PISA, aprender, etc. ¿Qué es lo que marcaron? Lo que decían, lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Como decís vos, hay chicos que llegan a séptimo grado, de 10, 6 no tienen comprensión lectora. De 10, 6 no tienen comprensión lectora. Para los gobiernos en general, el gran, digamos, responsable de esa catástrofe es el docente. No hay otra. Entonces, nosotros respondemos diciendo que el gran responsable es quien garantiza la educación, el que no nos permite discutir políticas educativas. El Consejo Federal, el Consejo Federal es digamos, es un grupo donde participan todos los ministros de educación del país. Son los únicos que definen las políticas educativas del país. Y que en el caso de Santa Cruz las aplican sin ningún tipo de discusión con la comunidad. ¿Cuándo se discutió en Santa Cruz la jornada extendida? Digo con los padres, por ejemplo, digo con los alumnos, también a través de los centros de estudiantes, aunque sea, digamos, solamente una cuestión del nivel primario, pero se está hablando de la jornada completa y se está hablando también de las reformas del nivel secundario. Entonces, uno dice, bueno, a ver, ¿dónde está el debate, la discusión? Las cuestiones que tienen que ver con lo nuestro. Y hay una parálisis también de reacción por parte de la sociedad en general, ¿no? Digo, yo creo que entramos todos, ¿no? Digamos, en una situación de degradación que nos lleva a veces a decir, bueno, mira, no sé si será tan importante, lo importante es que pueda terminar, que llegar, que tenga, digamos, el papelito y ese papelito le permita cobrar tal cosa. Digo, y hay un achatamiento que no nos permite, digamos, mirar que estamos atravesando una situación grave y de la cual debemos ser fundamentalmente protagonistas, porque si no, no hay cambio. Y eso es lo que trata de hacer ADOSAC, no ser protagonista, con más, menos adhesión, con más, menos gente en la calle, porque eso desde años nosotros lo venimos viviendo. Pero es estar, es no ser cómplice. Es por lo menos intentar que no siga todo igual, ¿no? Porque lo que pasa en esta provincia, que ayer lo hablábamos con Stuessel, es que se ha naturalizado todo lo malo. O sea, que la gente cobre más, que la justicia no funcione, que funcione a favor del gobierno, que la salud tenga un montón de déficit. Todo se va naturalizando. Entonces, cuando uno se para a tratar de reclamar, queda hasta como el malo de la película. Claro. Pero hay que ser así, porque, a ver, digo, pero no es una cuestión... digo, lo terrible es que naturalizamos, todas las personas naturalizamos. Sí. Acá no hay una cuestión de decir, bueno, hay una mayoría, en realidad, digamos que una masa acrítica, ¿no? Digo, hoy la masa en general, digamos, no critica situaciones que tienen que ver con su condición de vida. Ya ni en redes, a veces. Claro, ni en las redes, ¿no? Pero digo, me parece que es muy importante en este caso también el hecho de uno ser responsable en cada una de sus acciones, ¿no? Nosotros como sindicato, como paritario, como congresales, o en mi caso como vocal, es conocer, es saber, es leer, es estudiar, como para saber de alguna manera qué es lo que se está haciendo, si se hizo en otro lugar, con qué herramientas, porque lo que vemos es degradación, es precarización, es pauperización, digamos, en general, después te hablan de jornadas extendidas, de que hay millones y millones, pero lo cierto es que te encontrás en realidad, digamos, con una situación de un ajuste brutal y en donde debemos ser protagonistas todos, y creo, digo, como sociedad, no solamente el docente en función de porcentajes, digamos, de aumento, porque esa es una
una discusión que todos los sectores van a tener y que es fundamental, mucho más en un contexto, digamos, de inflación como el que tenemos. Pero lo cierto es que, todavía siguen habiendo cosas en educación que nosotros no las entendemos. Sinceramente no las entendemos. Si ustedes me dicen, a ver, algo que se haga hoy por una cuestión, digamos, de la pandemia a través de la virtualidad en Argentina. ¿Hay algo? Los ofrecimientos. Los ofrecimientos docentes sí, son virtuales. Siempre fueron presenciales. Sí. Acá no, acá hay virtualidad, porque, digamos, imagino que para el Consejo Provincial de Educación, digamos, todavía el COVID tiene porcentajes, digamos, de afectados, como en el 2019. Permití una teoría. Sí. Sí, claro. No quieren hacerlo en vivo, digamos. Ya sé por qué, claro. Porque a DOSAC le va a ir se planteó y le va a parar el ofrecimiento como ocurrió pero no una vez. siempre fue así. Pero no lo quieren hacer. Claro, pero está bien. Claramente, digo, no lo quieren hacer. Yo creo que más por esa cuestión Sí, que por la es cuestión del cierto. COVID. Nosotros en algún momento, digamos, cuando... O sea, cuando había un problema... Pero ADOSAC, ADOSAC en esto ha sido muy responsable en muchas de estas situaciones. Porque nosotros, si hay algún tipo de irregularidad en un ofrecimiento, la planteamos. La planteamos y decimos, miren, compañeros, nosotros consideramos que este ofrecimiento no debe realizarse por tal cosa. Exacto. Pero hay compañeros que dicen, no, mire, muy lindo su discurso, pero nosotros queremos tomar el cargo. Entonces digo, no había una presión, digamos, un ejercicio de la coerción, ¿no? De decir, bueno, a ver, te saco y acá vos no participás. Cada uno es independiente y libre, ¿no? Y también... Es más fácil si lo haces de manera virtual porque silenciás al veedor del gremio y listo. Es lo que pasó en el ofrecimiento. Pero la facilidad, entre comillas, ¿no? Digamos, para el Consejo Provincial de Educación, provoca, lógicamente, vulneración de derechos. Claro. Y eso es gravísimo. Eso es gravísimo. Entonces digo, bueno, digan claramente, es por esta situación. Claro. Pero no porque, en realidad, digamos, no se puede hacer en un espacio público, real, concreto, digamos, un ofrecimiento donde existen muchas más posibilidades para un docente y además, lógicamente, para que no haya ningún tipo de irregularidad. Exactamente. Bueno, y con relación a la jornada extendida, ¿qué opinión tenés? Porque son más horas de trabajo por casi la misma cantidad de dinero, porque en realidad acá lo que se está hablando es que va a entrar un docente a dar clase, ponele a las 7 de la mañana, se va a ir a las 3 de la tarde, supuestamente, se termina su jornada laboral. Y es que no tiene un doble cargo, es imposible que lo tome, digo. Va a tener más horas de trabajo por casi la misma cantidad de dinero. Sí, a ver, hubo muchos planteos ya por parte del sindicato con respecto a la jornada extendida. Recordemos, además que la jornada extendida ni siquiera... Son 3 escuelas igual, ¿no? Convengamos que No, esa es jornada completa. La jornada extendida, digamos, son un poco más, pero el tema es que... la jornada extendida es otra cosa. La jornada extendida en realidad, digamos, es esa hora que iba a ser para lengua y matemática y después termina siendo para cualquiera, para por la esquina, digo, ¿no? Entonces digo, lamentablemente, cuando vos improvisas, salen estas cosas, ¿no? Estas cosas que vos no sabés en realidad. Vos decís, bueno, hiciste las evaluaciones, tenés chicos con problemas de lectoescritura y problemas, digamos, a la hora de la resolución de cálculos, ok, una hora más de lengua y matemática. Y después era una hora de cualquier... Y ni siquiera, digamos, es una cuestión que te asegure el hecho de que una hora más de lengua y matemática. Pero bueno, digo, es una discusión. Por lo menos es una discusión. Que no se dio en Santa Cruz, por supuesto. Acá en agosto se aplicó. Y las familias, bien, gracias, acomódense. Entonces, digo, sobre esa jornada... Realmente hay muchas cuestiones y lo de la jornada completa, sí, también experimentos. Eso creo que es la palabra, ¿no? Vamos a experimentar en 3 escuelas, en este caso Río Gallegos, ¿no? Vamos a experimentar y vamos a ver qué sale. Y así no funciona la educación. ¿Qué es cierto de que los pibes van a tener que ir a comer a sus casas? ¿Es verdad eso? Sinceramente, no tienen recursos. No sabemos si se va a cobrar mañana y vos me preguntás sobre cuestiones. No, en te realidad, pregunto eso porque se está hablando de ya lo eso. sé que lo hace con buena onda, pero sinceramente no lo sabemos, porque hay muchos interrogantes, porque hay desinformación, pero la desinformación es fruto de la falta de información, digamos, del hecho de decir, bueno, miren muchachos, las cuestiones van a ser así, hay algunos que les puede gustar, otros que no, patalén, hagan marcha, movilícense, convoquen asambleas de padres, bueno, no sé, pero las cosas se definen. Ahora, acá no sabés, porque te encontrás, digamos, en el momento sobre la aplicación de algo que en realidad ni siquiera tiene un instrumento legal. ¿Cuál es el instrumento? Ahora el otro día sacaron algo así a las apuradas.
pero solamente había una resolución, la 426 del año pasado del Consejo Federal, que hablaba de la jornada extendida. Ahora, todo lo que se viene, lo del plan quinquenal, la reforma secundaria y muchas cosas que se están aplicando en otros lugares, nada tiene que ver con las condiciones materiales que tiene la provincia de Santa Cruz. Porque es hermoso, digamos, el sistema educativo finlandés. Pero realmente, digamos, tienen otros recursos. Tienen otros recursos que nosotros no contamos. Los recursos en Santa Cruz no van a la educación, ni van a la salud, lamentablemente. Sabemos a dónde van. Y mucho más en un año electoral. Pero el otro día hablábamos con Ismael Enrique y nos decía, o nos aseguraba, decía que bueno, la discusión salarial iba por ahí, que ya sabemos cómo está, y nos aseguraba que han trabajado y de forma exitosa en todo lo que va por fuera de lo salarial. Como que todo está bien, en cuestiones de contenido, de edilicias y demás cuestiones. ¿Esto es efectivamente así? No. Digamos, por ahí chequearlo porque el concepto de éxito capaz que sea bastante subjetivo, digamos, pero digamos, lo que es éxito para algunos capaz que no sea para otros, pero realmente nosotros vemos que hay enormes problemas, los estuve describiendo hasta recién, y en ese sentido me parece que, por supuesto, cuando uno tiene que defender sus sus gestiones, hablarán de las cosas positivas y que seguramente las haya, ¿no? Digo, pero me parece que, como mencionabas anteriormente, el rol nuestro no es la complicidad, es tratar de marcar con, digamos, con el objeto de lo constructivo, ¿no? Digamos, de marcar cuáles son las falencias y sobre esas falencias trabajar y modificarlas. Entonces, bueno, por eso uno lógicamente defiende ciertos intereses y otros defendemos otros intereses. Me parece que esa es la respuesta más concisa, digamos, y clara en cuanto, digamos, al modelo. Lo único que falta es que digan que hay un modelo exitoso educativo, digamos, en la provincia de Santa Cruz. Me hace recordar a otros ministros que hablaban también de la NASA y no sé cuántas cosas, ¿no? Entonces digo, digo, ya si hablamos de éxito en Santa Cruz es porque en realidad, digamos, la vara está muy baja. Es que probablemente sea así, digamos, no hay que entrevistarlo, capaz de vuelta a Enrique o algún medio pueda entrevistar a Chachi Velázquez, pero Enrique planteó un panorama muy positivo, digamos, y de hecho ayer el gobierno hizo un gran esfuerzo de recopilar fotos de los niños, de los que estuvieron clase para mostrar un inicio normal del ciclo lectivo, ¿no? Sí, lo digo. Sí, ya lo sé. Escuelas rurales, sí. De Consoy, que de Calafate, de localidades en las que inició. De lo que había. Donde fueron los maestros a tomar el cargo en realidad, porque claro, si no le quitaban las horas, ¿no? Eso es cierto, y lógicamente había que hacerlo efectivo en muchos casos, ¿no? De muchos docentes que por ahí ayer no, pero hoy sí están con medidas. Bueno, hoy se nota mucho. Claro. Entonces, bueno, en ese sentido me parece que lo importante es, digamos, no confundir la realidad, intentar confundir a la gente, porque yo, más allá de que por ahí exista cierta apatía, creo todavía en cierta capacidad para razonar determinadas cosas, ¿no? No en el sentido de decir, bueno, me digas lo que me digas, yo lo voy a creer. Creo que en ese sentido todavía nos queda poquito, ¿no? Digamos, de observación sobre la realidad y darnos cuenta si las cosas funcionan o no. Simplemente eso, ¿no? Digamos. Sí, es más palpable además, porque los padres le pueden decir lo que quieran, pero si después van y ven que la escuela está rota, no tiene gas, no tiene agua, falta algo, obviamente, ¿qué me digamos, están diciendo? todo el discurso, digamos, se desmorona, claramente. Pero digo, insisto, para no centralizar ni en una persona ni en un gobierno, digo, esto está pasando en todo el país. Porque lógicamente las políticas de ajuste siempre, digamos, terminan apretando a los trabajadores y en este caso, digamos, más allá de que porque también te dicen que hay un modelo nacional y popular, pero de nacional y popular no tiene nada, absolutamente nada, mucho más lógicamente cuando uno se entera de los detalles, por ejemplo, de los acuerdos con el Fondo Monetario. Pero bueno, eso no es una discusión por ahí que viene al caso. Sí, en realidad, digamos, en el caso de la provincia de Santa Cruz vemos muchas falencias y sobre esas falencias hay que trabajar. Pedro, muchas gracias por tu visita, siempre es grato tenerte acá en la radio. Para mí también, y gracias por la oportunidad de poder expresar muchas de las cosas que nos están sucediendo. Seguramente en los próximos días vamos a estar con asambleas, con congresos y bueno, mañana participando de esta reunión en el trabajo y esperemos que haya una solución pronto. Y ahora, ayúdanos a la movilización. Ahí está. Muchas gracias. En Vélez 381. Ahí está. En la sede de ADOSAC provincial, así que bueno, los esperamos a todos los docentes. Gracias por tu visita. Gracias a vos. A ustedes.
Pero por el nuevo día, sí. Ahora yo lo miro y chicos se une el otro. No, hay una Arranqué a la mañana con doble play. Vamos a coro, ¿qué hacemos? si quieres, ¿lo hacemos a coro? Dale, vamos. 1, 2, 3. Pausa en la rebeldía. Demasiada información, demasiada ingenuidad. Es peor, la verdad. El antiguo con la enfermedad. Los vientos que movían a la humanidad no sobran más. Tanta lucha, tanta evolución, tanto bla bla. Para llegar lobotomizados, siempre para llegar lobotomizados, sin pensar. Interrumpir la información, no tiene efecto de corrupción. El parque es fácil, tu mandoy y observado de hoy. Hace unos años atrás, el mundo iba a cambiar. Mira, ¿qué pasó? Al final el que cambió sos no tengas a trabajar en trabajo en el sofá, la vida se va. Siempre para quedar lobotomizado, siempre vas a seguir lobotomizado, siempre para quedar lobotomizado. Lobotomizados, siempre para quedar lobotomizados, siempre para lobotomizados, siempre para seguir lobotomizados. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. La marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. El Cuervo Larroque sugirió que un sector del gobierno quiere proscribir a Cristina Kirchner. El funcionario bonaerense referente de la Cámpora volvió a agitar la interna del Frente de Todos con duras críticas a Alberto Fernández. Lo que hizo es morderle la mano al que le dio de comer. El campo se movilizó en reclamo por asistencia del Estado ante la sequía. Una medida de fuerza convocada por la Federación Agraria y a la que adhieren otras entidades de la mesa de enlace convocó a decenas de tractores y cientos de productores en el acceso a Arroyo Seco en la Ruta 9. Noticias al instante. A partir de mañana ya no se aceptarán recetas por WhatsApp. El gobierno reglamentó la ley de recetas electrónicas que comenzará a regir en las próximas horas. El documento digital deberá contar con la firma certificada y una clave única de identificación. Japón aprobó un nuevo presupuesto que incluye $50.000 millones en gastos de defensa para disuadir a China. La inversión récord en armamentos es parte de la nueva estrategia de seguridad nacional del país e incluye la compra a Estados Unidos de 400 unidades de misiles de crucero Tomahawk. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Seguí escuchando la radio del rock. En breve, volvemos con más música en nuestro idioma. Radio Nuevo Día, 100.9. Inicio de espacio publicitario. Temporada de verano 2023. ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la mutual, hospedajes en localidades del interior, precios promocionales en el Hotel Avellaneda, alquiler del quincho de la mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. ¿Sabes a cuántas personas
personas podés llegar según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel? Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Labri. Ideas, un estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, dron, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días. Hola Rubén, ¿cómo andás? Pucha, se me va el dedo. Bueno, te decía, quería que me expliques. Estos dedos que se me rebalan. Le hago corta. ¿Me puedes contar cómo abrir una cuenta en Banco del Sol? Sergito, abrir una cuenta en el Banco del Sol es más fácil que mandar un audio. Descarga la aplicación y en 2 minutos te registras con tu mail, tu DNI y un video. Igual si querés, a la tarde hacemos una videollamada y te muestro todo lo que podés hacer con tu cuenta. Llega Banco del Sol, el banco digital más humano con la red de asesores más grande del país para estar bien cerca tuyo. Banco del Sol, va con vos. Esta temporada te regalamos unas mañanas a puro rock nacional. Calientes. Estruendosos. Acá, en la radio del rock nacional. Radio Nuevo Día, 100.9. Música y noticias. Verano 2023. Una promo que garpa es la que te premia con 10.000 pesos por semana y sin salir de tu casa. Si sos usuario Camusi, adherite a la factura digital y participa. Sorteamos 150.000 pesos cada semana. Registrate en nuestra web o descarga la app Camusi Gas para celulares. Camusi, más que energía. Bases y condiciones en www.camusigas.com.ar. ¿Rompiste el cristal de tu auto? Nosotros tenemos la solución. En Tauro Vidrios y Aberturas contamos con una amplia gama de autos y camiones. Somos distribuidores de Pilkington y Saint-Gobain. Fabricamos y colocamos vidrios para máquinas y colectivos. También equipamos tu furgón. Trabajamos con todas las compañías de seguros. Brindamos calidad y seguridad en nuestros servicios. Nuestro taller está certificado por CESBI Argentina. Comunicate al 43 8200 o al 2966 53 24 98 y seguinos en redes sociales. Nos encontrás en Gobernador Mayer 57. Tauro Vidrios y Aberturas. Soñamos, pensamos y realizamos todo en vidrio. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorello Arel. Comunícate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Volvimos. Seguimos escuchando más de la cultura rockera de la radio más caliente de la temporada. Temporada Verano 2023. Radio Nuevo Día, 100.9. Fin de espacio publicitario.
11 de la mañana, 17 minutos en la República Argentina y continuamos en este envío que se llama Arriba al Día, que te acompaña durante la mañana. Agradezco los mensajes de la gente que nos está escuchando, a Franquito, repito, a Pali, a mi amigo el Negro Bombón, que está cumpliendo años, creo que 30 años, bueno, le decimos así, no es despectivo ni nada, pero ¿se acuerda del Bombón Baiano que jugaba en Boca? Bueno, justamente de esa época viene el apodo, así que le mando un abrazo muy grande. 31 está cumpliendo, ya está viejo. Parece más joven, pero ya está viejo. Y recibimos en los estudios de Radio Nuevo Día al diputado Gabriel Fati Oliva, diputado provincial por Encuentro Ciudadano, para hablar de un tema importante que ya hemos tocado la semana pasada con el licenciado Oscar Verón del Calafate, de Un Día a la Vez, de la Fundación Un Día a la Vez, y que tiene que ver con la salud mental y tocando puntualmente un paso crítico, el último paso, el determinante, que de hecho ameritó una nota de Nuevo Día que da cuenta justamente de la cantidad de suicidios que se han registrado en los últimos 3 años en todo el territorio provincial, y que es un tema que debería preocupar, al menos en lo político, un poco más a las autoridades. Bienvenido, diputado, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día a todos. Es un gusto estar acá con un tema que digamos que nos preocupa a todos. Sí, cuando uno escucha o ve las cifras, 171 suicidios en 3 años, se escandaliza aún más viendo la parálisis del Estado respecto a esta problemática. El Estado, en realidad, los políticos en este tema del suicidio, básicamente nadie quiere hacerse cargo. ¿Por qué? Porque ese es un tema tabú, es un tema que desnuda, que tenemos muchos problemas en la sociedad, y nadie cuenta los chicos que no se suicidan, básicamente. Entonces, la verdad que se necesita una decisión. ¿Quiénes están ocupando en este momento del suicidio? Muchas organizaciones, la ONG, por ejemplo, Un Día a la Vez de Oscar Verón en Calafate, es un ejemplo que está contra viento y marea y con los recursos propios, está manteniendo una línea para ayuda al suicida y está asesorando a las familias. Y bueno, nosotros hemos recorrido todos los estamentos provinciales, municipales, tratando de ver quién se va a hacer cargo de este tema. En realidad hay una ley que no se está cumpliendo, que es que tendría que haber en el 21 ya se sancionó una ley por unanimidad que dice que tiene que haber una línea para ayuda al suicida, ¿no? Y además hay una ley nacional de ayuda al suicida que establece, bueno, que tiene que haber contención psicológica, tiene que haber de alguna manera una ayuda para el que tiene intenciones, que tiene algún pensamiento de este tipo, o para la familia, una vez que lo que le llaman la posvención, digamos, una vez que hay un suicidio en una familia, en realidad toda la familia está en peligro también. Entonces, recién hablábamos hoy en día cuánto cuesta una hora de psicólogo. En realidad los profesionales de la salud mental están muy mal pagos y por ahí sí, 6, 7 mil pesos es normal una hora de
de consulta, que me parece bien para un profesional. El problema es cómo hace una familia para enfrentar este tema y cómo hace algún joven. A veces son jóvenes, pero sabemos que en muchos estudios, digamos que son de todas las edades, gente que toma esta decisión porque en realidad no encuentra una ayuda, no encuentra una contención. Entonces tenemos que tener una responsabilidad en este tema. Lo primero que uno piensa es que ahí, en ese caso puntual, por ejemplo, falta presencia del Estado, porque ese que debería encargarse de, no sé de qué manera, de gestionar, pero por lo menos como para que hay muchísima gente que no puede pagar 6.000, 7.000 pesos en cada consulta, porque se tiene que tratar una vez por semana, no pueden pagar 30.000 pesos en psicólogo, digamos. Y ahí donde dice, bueno, ¿qué hace el Estado para ofrecer una cartilla de profesionales que sea de fácil acceso para la gente, que sobre todo la de escasos recursos, que si no tiene esa ayuda, capaz que termina siendo parte de esta triste cifra que tenemos, ¿no? Sí, esto es parte de un problema más grande que es la salud mental, ¿no? Que está muy abandonada. La salud mental debería tener alrededor del 10% del presupuesto de salud y está, en realidad está el presupuesto es mucho menor. Y además la gente está realmente agobiada en este tema. Después de la pandemia se agravó todo este problema. Nosotros, como te digo, hemos ido recorriendo las distintas dependencias que tienen esto y hay gente que realmente se preocupa, ¿no? Y que trabaja. Estuvimos la semana pasada justamente en una reunión en la municipalidad del grupo, el proyecto Sosteniéndonos de la municipalidad. Y bueno, uno dice, ahí está la psicóloga Ana Marzano, tratando de llevar adelante esto con muy poco presupuesto. Cuando uno habla con la gente del centro, lo que era el centro de crisis, ahí estaba Alejandra Bendaño, que es la que coordina todo esto, se da cuenta, digamos, de que ellos hacen lo que pueden, pero en realidad les falta recursos. Para poner una línea de ayuda suicida se necesita, digamos, el equipamiento, pero además se necesita a las personas. Y hay una ley que obliga al gobierno a ponerla en funcionamiento. Nosotros insistimos en la Cámara cada vez que podemos. Cada 6 meses se presenta un informe del gobierno y cada vez que aparece este informe preguntamos. ¿Qué nos dicen? Que están buscando los equipos. Ahora nos dijeron que estaban capacitando a la gente. No puede ser que en 2 años ha habido 170 suicidios, en 3 años 170 suicidios, y todavía estamos capacitando. Que le vayan a decir al familiar de una de esas personas que están capacitando gente. Sí. Es una cosa que produce profunda angustia, digamos. Cada vez que hablamos de esto, nos llaman de distintas partes de la provincia. Hay algunas localidades que tienen olas, si se quiere. Yo no, por supuesto, no soy ni especialista ni puedo hablar esto como un profesional, pero de repente Deseado tiene una enorme cantidad en su momento fue Las Heras, y en Pico Truncado. Hay un libro muy interesante que es Los suicidas del fin del mundo, que analizó un caso en Las Heras, de una serie de suicidios que hubo, que en realidad es como una frustración, ¿no? Es una frustración de la sociedad que no queremos enfrentar, pero cuando vemos los números, tenemos alrededor del triple de suicidios, de la tasa de suicidios que hay a nivel país, así que tenemos que enfrentar este tema. Y lo que vemos es que, digamos, hay buena voluntad, pero no hay recursos, y no hay una decisión política de enfrentarlo, ¿no? Así que vamos a seguir insistiendo. Cada familia que tiene digamos, un caso de estos o una amenaza, porque por cada uno de los que logran, digamos, llegar a, si se quiere, su cometido, hay muchos que intentan. Muchas veces el intento de suicidio es como un pedido de ayuda. Y el tema es cómo ayudamos a esas familias para que no ocurra una tragedia. Probablemente, bueno, todos conocemos alguna familia que tuvo
este problema. Y cuando uno habla con ellos, es como es una frustración tan grande que uno no entiende qué es lo que hizo mal, que es una herida que permanece. Por eso son tan importantes las ONGs, ¿no? Como Un Día a la Vez, o como otras que están trabajando en Caleta Olivia. Vieron que hace poco, digamos, había cartelitos en la Plaza San Martín o en la Costanera, de gente que se ofrece para ayudar al que tiene estos pensamientos o este impulso. Pero en realidad no debería ser la gente con toda la buena voluntad que tiene, sino que tendrían que ser profesionales preparados para este tema, que realmente saben cómo encarar una situación de crisis y después cómo encarar el tratamiento. Así que vamos a seguir insistiendo en este tema. Hay una cuestión, hablamos del suicidio como el punto de inflexión, ¿no? O el punto de no retorno de esta situación, pero hay algo detrás de ello que es la depresión, que es el padecimiento diario de mucha gente, digamos. Quizá las cifras de suicidio no sean ni siquiera proporcionales a las de depresión, ¿no? Y tiene que ver con un montón de factores que incluso son incontables, e incluso algunos no se pueden llegar a entender o a explicar, pero que sí afectan a buena parte de la población y que son que tienen que ver con un montón de condiciones de la calidad de vida de las personas, ¿no? Y que es por ahí quizá donde hay que empezar, porque hablamos del suicidio o de alguien con ideación suicida o que llega al centro de salud mental en esa circunstancia y se lo atiende por esa circunstancia, digamos, tratando de subsanar y de encaminar a esa persona, pero no se trata de la depresión. Esto tiene que ver también con la falta de profesionales que existen, ¿no? Y también un poco con esta vorágine diaria, ¿no? Que muchas veces nos lleva a poner la salud mental en un plano segundo o tercer plano de nuestras vidas, ¿no? Y que en algún momento nos termina pasando factura. Hay también si se quiere, una desvalorización, digamos, de lo que es la salud mental, como que es un problema de gente que está enferma, y además la salud mental tiene una cierta, si se quiere, condena social, digamos, el del loco, en realidad estamos todos enfermos, ¿no? Un poco enfermos, porque la sociedad nos lleva a muchas situaciones muy difíciles. Pensamos que tuvimos que pasar la pandemia, 2 años encerrados, los chicos sin clases. Hay tantas cosas en la sociedad que llevan a la depresión. Y tomamos, digamos, a la consulta de un psicólogo o un tratamiento psiquiátrico quizá como un lujo que se puede dar a alguna gente, pero que en realidad no es una necesidad. Entonces, es cierto, digamos, ahora uno busca un profesional de la psicología y tiene que pagarlo. Así que me parece que tenemos que cambiar la forma en que vemos la salud mental, y tenemos que buscar la forma en que deje de ser un tema de locos, si se quiere, y que pensemos a mirar todos cuáles son los graves problemas que tenemos de salud mental y buscar los recursos para encararlo, ¿no? Me parece que eso es algo que tenemos que rever en el suicidio, en la depresión, y en tantos temas que hacen que realmente la gente viva angustiada. Cuando uno ve, por ejemplo, Río Turbio en invierno con problemas de salud, se genera una angustia que realmente es una angustia social, ¿no? Entonces tenemos que pensar que esto también tenemos que encararlo. Pati, estuviste ayer en una reunión, de ahí surgió todo esto, digamos, una reunión de un trabajo mancomunado que se está haciendo. De hecho, el licenciado Oscar Bueno nos lo vio allá por esto de las redes, que hoy todo ve lo que pasa en muchos lugares. ¿Qué van charlando o hacia dónde se apunta, teniendo en cuenta esto que nos decías? Tampoco es el Estado, digamos, es como que es una suma de voluntades que va tratando de ver por dónde encaminar o encontrar soluciones respecto a este problema, ¿no? Sí, bueno, en realidad la reunión que tuve en Calafate, hablé con
Oscar Verón, que la verdad que me pareció, digamos, una persona y un trabajo que han hecho excelentes. Acá estamos hablando, como te dije, con Alejandra Avendaño y Ana Marzano, que son los que están trabajando acá con el tema de suicidio en la MUNI. Me parece que el problema es que no tienen recursos. En la parte oficial no hay recursos, y los recursos, los recursos humanos, si se quiere, están todos desperdigados. Hay que hacer un proyecto, un programa unificado que unifique las municipalidades y la acción social de la provincia y el hospital, porque son tres áreas que están independientes y que no se comunican, y hacer un programa serio para toda la provincia. Es increíble, pero yo les diría que las áreas de desarrollo social o de la Secretaría de Consumos Problemáticos de la provincia no se comunican con las áreas del hospital que trabajan en salud mental. Parece... Tiene que haber un trabajo articulado. O sea... Pero es ABC básico para aprovechar los recursos y para tener una política común. Estas son las cosas que uno va viendo cuando va visitando, a ver quién se va a hacer cargo del suicidio. La verdad es que en este momento está todo descoordinado, la gente en salud mental está desbordada, realmente tienen un problema enorme, atienden a la gente como pueden hasta las 5 de la tarde por teléfono, pero después de eso, si alguien tiene un problema, nadie lo atiende. Eso igual es increíble. Sí, y se ha, digamos, con la nueva ley de salud mental, que tiene sus virtudes, se ha apuntado a desmanicomializar la salud mental, o sea, de no internar. Entonces, lo que va pasando es que se lo deriva al hospital unos días y después no hay contención. Así que, bueno, me parece que lo que tenemos que hacer es tener un programa unificado, que las distintas áreas de municipalidad, porque estamos hablando de Municipalidad de Río Gallegos, pero piensen lo que pasa en Puerto Deseado o en Río Turbio, ¿no? ¿A dónde van a recurrir estos pacientes, esta gente que tiene estos problemas? Hay que unificar los recursos y hay que hacer un programa que tenga realmente... Si no hay inversión del Estado, todo esto son buenas voluntades y es gente que trabaja, pero con buenas intenciones, pero sin resultados. Pati, aprovecho lo último que nos queda de tiempo con vos para cambiar de tema y hablar un poco de política. Porque, bueno, estamos ya a poco de mañana, ¿no? La sesión inaugural o la apertura de sesiones, va a estar el discurso de Alicia, todo lo que ya sabemos que pasa. ¿Cómo están preparándose desde Encuentro Ciudadano? Porque vemos que también que ya inauguraron el espacio para este año y supongo yo que también ya van conversando un montón de cosas, ¿no? Sí, bueno, este año, mañana a las 10 de la mañana tenemos la sesión inaugural, antes está la sesión preparatoria. Como siempre, digamos, está el discurso de la gobernadora, vamos a ver qué es lo que anuncia, pero bueno, después de esto podemos discutirlo, pero hay muchos temas que van quedando año tras año en los anuncios y que no se concretan, digamos. Uno de los temas clave es la coparticipación, ¿no? Sí. Y hay otros temas muy importantes que nos han quedado del año pasado. Este año pasado, a fin de año, se logró discutir la ley de discapacidad, que tuvo una serie de vetos, pero bueno, se puede corregir algunos textos, pero es algo importante. Quedan algunas leyes, como por ejemplo acompañantes terapéuticos, cuidadores domiciliarios, que nos encantaría que se pudieran llevar adelante. Hay una ley muy importante que, bueno, por ahí a alguna gente le va a parecer importante y otro no, pero yo creo que a los jóvenes esto lo van a poder apreciar, que es el tema del cambio climático. Tenemos que hacer algo por el cambio climático y hay una ley que está discutida entre el oficialismo y la oposición y que está a punto de salir. Ojalá se pudiera llevar adelante. Otro tema que me parece que la
la provincia que es urgente debatir es el tema del agua en zona norte. Sí. Y acá igual, Pati, eso te iba a preguntar. Sí. Hay un montón de gente acá que se está quedando sin agua, barrios que cada vez tienen menos agua. Y bueno, yo hablé con gente de servicios públicos. La planta ya no da para más, o sea, siguen inaugurando barrios, casas y tendidos más largos, pero la planta es la misma. Digamos, si la planta, hablé con alguien que fue a ver la supuesta obra para la nueva planta, y está paralizada, no ha avanzado nada. O sea que la solución que supuestamente es esa, hablamos de 4 o 5 años más. Se necesita mucha inversión, pero se necesita pensarlas. Por ejemplo, tenemos todo el drama, durante el verano estuvimos con el problema de las lagunas que se secan, la laguna Ortiz que se seca y que genera sedimentos. Estuvimos en esos barrios y es una cosa invivible. En realidad estamos tirando al agua una enorme cantidad de agua, de residuos cloacales, que perfectamente se podrían reciclar y generar una especie de laguna Nimes. Ustedes saben, en Calafate, digamos, la laguna Nimes, lo linda que es, viene de la planta de tratamiento de residuos cloacales de Calafate. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que pensarla. El agua la tenemos que usar 2 veces. No podemos derrochar agua. Y tenemos que buscar una solución para la zona norte, entre Comodoro, Caleta, Las Heras, Truncado. A 2050 va a haber casi 1 millón de habitantes en ese núcleo poblacional que dependen del lago Munster que se está secando. Entonces no estamos pensando en los problemas estratégicos, si se quiere, que tiene la provincia. Y hay recursos para este tipo de obras, pero bueno, como vos decís, digamos, este es un año que va a ser político. Yo lo que me gustaría es que además, digamos, de discutir la política de quién gana, quién es el concejal, pudiéramos tener un rato para discutir estos grandes proyectos que no dependen de Encuentro Ciudadano, de los radicales o del Frente para la Victoria, sino que son desafíos que tenemos como sociedad, ¿no? Para seguir en estos años. Ojalá se pudiera combinar las dos cosas, ¿no? Un poco de discusión de largo plazo, de políticas públicas que nos pusiéramos de acuerdo. Y nosotros realmente creemos que, digamos, que hay algunas cosas que ha hecho bien este gobierno, y otras cosas que tenemos que discutir, pero caer en la grieta no es la solución, porque nosotros también tenemos que hacernos cargo de muchas cosas que han pasado, ¿no? Diputado Oliva, muchas gracias por la visita. Bueno, gracias a ustedes y que tengan un buen día y un buen comienzo de semana. Muchas gracias. El diputado Gabriel Fati Oliva pasó por Radio Nuevo Día, diputado por Encuentro Ciudadano, hablando justamente de salud mental y en este último caso también un poco de política. En la vida y un desesperado, si me sobra tiempo probaré ser un cantante. Puede que siendo alguna estupidez el tiempo pase menos. Estoy perdido dentro de un niño más desconfiado que yo. No es tan fácil de dejarme confiar. Tengo entendido que acá todos mienten. Controlar una oportunidad y al mismo tiempo desarmar el mecanismo que controla la careta del lenguaje y realizarme hasta para la mente. Puedo parecer una bestia, mi mente era pequeña. Puedo hacer cualquiera de esas cosas, pero no puedo perder. Nunca es el momento.
soy de verdad, no soy eso que esperas de mí. Tal vez sea algo mejor, tal vez sea algo mejor, todo eso que esperas de mí. Tal vez sea mejor, peor, tal vez sea Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. La marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Asamblea Legislativa. El PRO renovó la amenaza de retirarse del recinto si Alberto Fernández los apunta en su discurso. Se podría repetir la imagen del año pasado, en donde los diputados decidieron irse cuando nombraron al expresidente Macri. Por su parte, la UCR definió que se quedará dentro del recinto. Se mantiene por ahora la intención de no dar quórum. Un gobernador del Frente de Todos insistió con la idea de cambiar la fecha de las elecciones. Raúl Jalil de Catamarca planteó consensuar con la oposición para que las PASO sean entre septiembre y octubre y las generales en la primera semana de noviembre. Noticias al instante. En defensa de la democracia, marchan a tribunales contra la mafia judicial y la proscripción. Esta tarde y todos los martes de marzo se realizarán movilizaciones en apoyo al juicio político a los 4 miembros de la Corte Suprema y para repudiar la proscripción política que sufre Cristina Fernández de Kirchner. La Casa Blanca dio 30 días de plazo para retirar TikTok de todos los dispositivos electrónicos gubernamentales. Las agencias deben incluir en los contratos que la aplicación no se pueda usar en equipos y deben cancelar cualquier contrato que requiera el uso de la plataforma. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Seguí escuchando la radio del rock. En breve, volvemos con más música en nuestro idioma. Radio Nuevo Día, 100.9. Inicio de espacio publicitario. Temporada de verano 2023. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966-433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Llega Río Gallegos, el lugar que faltaba, 30 y pico. Todos los ritmos, la mejor música, los mejores disc jockey y una gran animación. La noche va a ser distinta. 30 y pico, muy pronto. Música, noticias al cierre de la jornada, entrevistas, un viaje de 2 horas hasta alcanzar un nuevo día. En la 100.9 de Dial, la noche imperde. Cuando tenés un banco digital que te acompaña a todos lados, es mucho más fácil. Pedí tu tarjeta de débito, controla tus gastos y paga todos tus servicios siempre que lo necesites y desde donde sea que estés. Descarga la app y conoce más del banco digital de Sancor Seguros. Banco del Sol va con vos. Te invitamos a que seas parte de nuestras actividades deportivas y recreativas.
También podés solicitar la credencial del SOEM para acceder a importantes descuentos en comercios adheridos a nuestro plan para el fortalecimiento de nuestros afiliados. Seguimos consolidando nuestras propuestas: subsidios por nacimiento, casamiento y fallecimiento, programa de elementos ortopédicos, ayuda mutua y mucho más. SOEM Río Gallegos, somos todos. Bon apetito. Fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Haz tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon apetito es el lugar. Bon apetito esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. Calentamos las cuerdas. Las mañanas más rockeras están acá. En la radio de los nacionales. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Verano 2023. Llega a Río Gallegos Rata Blanca. La exitosa banda de hard rock visita la Patagonia en el marco de su extensa gira internacional. Sábado 11 de marzo, desde las 21 horas, en el Atlético Boxing Club, Provincias Unidas 106. Anticipadas con descuento por todopaz.com.ar y puntos de venta oficiales. Rata Blanca, en Río Gallegos. Vivirás una noche sin precedentes. Produce FTM, La Roquería y CNC. Acompaña Municipalidad de Río Gallegos. Revestimientos del Sur. Marmolería a medida. Revestimientos de porcelanato. Cerámicas. Porcelanato. Cerámicas decorativas para pared y pisos flotantes vinílicos. PVC vinílicos. Texturados. Pintura interior y exterior. Pegamento y pastina. Pachas Johnson. Griferías y mucho más. Nos encontrás en Don Bosco 340 y Avenida Asturias 296. Horarios de atención de lunes a viernes de 9:30 a 13 y de 15 a 19:30. Escribinos al 2966 70 58 56. Búscanos en las redes como Revestimientos del Sur Río Gallegos o Revestimiento del Sur Asturias RG. Revestimiento del Sur. La opción a la hora de darle el toque final a tu casa. Mandar un video del norte al sur de Santa Cruz es mucho más rápido con SS Servicios. Ahora más hogares y zonas rurales de la provincia están más y mejor conectados. Con SS Servicios, los santacruceños estamos más cerca, porque detrás de cada conexión está nuestro compromiso y esfuerzo. SS Servicios. Toda conexión es posible. Somos Lima, la agencia de publicidad integral de Santa Cruz. Potenciamos tu empresa en el mercado. Lima, publicidad hecha por publicistas. Mira nuestros trabajos en limainc.com.ar. Neo Cibercentro. En Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Senat, Will, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp
2966-353501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neo Cibercentro. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. Volvimos. Seguimos escuchando más de la cultura rockera de la radio más caliente de la temporada. Temporada Verano 2023. Radio Nuevo Día, 100.9. Fin de espacio publicitario. Minutos finales de este envío que se llama Arriba el Día, que por el 100.9 te acompaña durante tus mañanas junto a Fernando Tornocu, junto a Beto Barría también, que está en la mañana de hoy acompañándonos a la espera de novedades sobre el paradero de Héctor Mancilla. Está, se lo tragó un ovni. Ayer metí un posteo. 4 de 4, dijo. Haciendo referencia, obviamente, a los premios de Best. Bueno, está vivo. Está vivo y en algún lugar donde hay cable o internet. 4 de 4. Damos un saludo si nos estuviera escuchando en una de esas, o si nos estuviera viendo. Le mandamos un abrazo. Y no sé. Los festejos duraron hasta altas horas, me parece. No creo. La que no está tan bien es Alicia. Alicia Kirchner, dice usted. Fernando, sí. Porque le está diciendo Alicia. No me como diga le eso, dicen casi me agarra los compañeros. Claro. Porque se conoció hace un par de días atrás los resultados de un informe de una encuestadora que todos los meses va sondeando la imagen positiva y negativa de todos los gobernadores, los principales intendentes y los principales candidatos a presidente. Para ver qué opinión tienen la gente de ellos, ¿no? Hay algunos resultados bastante interesantes. El primero, o el que sobresale, es que Alicia está anteúltima entre los 24 gobernadores del país. Ella tiene la peor imagen del país, siendo gobernadora, solo por debajo de Kicillof, que es, según esta encuestadora, que es respetable porque todos los medios prestigiosos del país se basan también en esto, no es que una encuestadora que nadie la lee, se llama CB Consultora, y publicó esto que han republicado todos los medios, Infobae, Clarín, Página 2, todos los medios, sea quien sea, sea cual sea la línea editorial, y ahí dice que Alicia Kirchner, por ejemplo, ha bajado respecto de diciembre del 2022. Su imagen sigue en caída. Casi el 51% de la gente dice que es mala su imagen y dentro de ello casi un 33% dice que es muy mala su gestión. Y es la gobernadora con peor imagen de todo el país, solo por encima de Axel Kicillof. Pero muy cerquita, y casi 51 Alicia y 52 Kicillof, con imagen negativa dentro de lo que son los gobernadores de todo el país. El informe es extenso y ahí también, por ejemplo, salen los principales intendentes de todo el país. Y ahí aparece Pablo Grasso, que está en el puesto 15 entre los 24 intendentes del país. ¿Quién es el primero?
¿Larreta? Los más importantes, ¿no? Ahí va. Obviamente. El primero es Martín Yarlora, de Córdoba. De Córdoba. Tiene 65,5% de imagen positiva. Mirá vos, kirchnerista él. Sí. O afín. Segundo está Eduardo Tazano, de Corrientes, 65,3%. Después viene Gustavo Sastre, de Puerto Madryn. De Puerto Madryn, con el 65%. Patutero Sastre. También. Sí. Sí. Hay 5 que tienen más, 6 que tienen arriba del 60 de imagen positiva. Está Pablo Hapkin, de Rosario. ¿Será? Raro. Sí. Bueno, aparte Rosario es una ciudad conflictuada, ¿no? Sí, muy raro. Jorge Jofré, de Formosa, con 62,8%. Y Ulpiano Suárez, de Mendoza Capital, con 62,6%. Ulpiano se llama. No, Ulpi. En el puesto 15 aparece Pablo Grasso, de Río Gallegos, con el 47,7% de imagen positiva. Bueno, bien. Bien, anda bien. Un 46% de imagen negativa y un 4,38% de indecisos. Así que aparece en mitad de tabla respecto de los 24 gobernadores intendentes, más importantes del país, ¿no? Después tenés cuestiones como imagen positiva o negativa de posibles candidatos por provincia. Por ejemplo, Alberto Fernández tiene muy buena. No te puedo creer. Tiene, muy buena imagen positiva en Santiago del Estero. No sé por qué. 52,5% de la gente de los encuestados no lo ven. Y está en alza su imagen. Y en Santa Cruz, por ejemplo, Santa Cruz aparece en el 13º entre las 24 provincias, donde es, digamos, no tan querido, digamos. El 28% de la gente dice que tiene imagen positiva de Alberto Fernández, un 70% no lo quiere. ¿No? Es bastante... bueno, en Santa Cruz, por ejemplo, cuando midieron a Cristina, tiene en Santa Cruz, Cristina, un 43% de imagen positiva y un 55% de gente que no la quiere. Mirá. En O Santa sea, Cruz. no hay indecisos, blanco o negro. En realidad hay un 2,5% de indecisos. No hay. No hay. Siempre es muy chiquitito. A Cristina la quieren más que en ningún lado, en Santiago del Estero también, 51,1%. Y después hay lugares como en Córdoba, donde el 80% de la gente no la quiere. Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos, San Luis, Ciudad de Buenos Aires, Chubut y Río Negro, más del 70% de la gente no la quiere. Dice que es muy mala su imagen. Así que está complicada en una posible candidatura. Digamos, hay una sola provincia donde la mitad de la gente la ve con una imagen positiva, que es Santiago del Estero. Después de ahí siempre es más la gente que no la quiere que la que sí. Sergio Massa. En Santa Cruz, por ejemplo, el 30% de la gente, el 31% lo ve bien, con imagen positiva, y el 61% lo ve, tiene imagen negativa de Massa. Y dentro de lo que es la oposición, es contundente lo que pasa con Macri. Santa Cruz es la provincia donde menos se lo quiere a Macri. El 76% de la gente no lo quiere ni ver. Solamente un 23%, que deben ser gente ya por ahí afín, lo quiere. Y en Corrientes y en Córdoba tiene muy buena imagen. Después tenés a Larreta, que está mejor con Santa Cruz que Macri. En Larreta, por ejemplo, el 43% de la gente tiene imagen positiva de Larreta en Santa Cruz y un 42% negativa. Un 15% todavía no se deciden si lo quieren o no lo quieren, o si les parece bien o no Larreta. Y Bullrich, por ejemplo, en Santa Cruz, el 34% de la gente tiene imagen positiva de ella y un 60% que no quiere saber nada. Mirá qué raro. Sí. Que Larreta tenga peor imagen que Macri tenga peor imagen que... Bueno, es que fue presidente. Así que entre Larreta, Bullrich y Macri, el que tiene chances acá de sumar más votos es Larreta. Macri, olvídate, y Bullrich casi que también. No aparece Eugenio Vidal. Y después mirá este dato de Milei, que tiene una cuestión rara porque es más parejito. En todo el país es casi el 50% de la gente que lo ve con imagen positiva y casi el 35-32% que lo ve con imagen... Tiene más imagen positiva que negativa, esto es increíble. Y en Santa Cruz, el 41% de la gente encuestada tiene imagen positiva de Milei. Y el... Mirá, no te puedo creer lo que me acabas de decir. El 40,9% de la gente, 40,9% lo ve bien.
el 40,8 lo ve mal y el 18,3 no sabe. Así que es parejísimo, una cosa increíblemente loca. parejo lo que está pasando con Milei en Santa Cruz. Estos últimos números me deslegitimaron la... Y después... Imagínate que ese tipo sea presidente, por favor. Yo ya avisé. Sí. Mirá, Me voy a otro país, me voy a otro mirá país. lo que pasa con Manes, que es una figura Sí. relativamente nueva en la política. El 33% de la gente lo ve bien en Santa Cruz. El 27,5% lo ve mal y un 40% no sabe qué responder de Manes, porque no lo conoce seguramente. Es el que más, entre todos los políticos, el que más porcentaje tiene de gente que no sabe qué decir de él, si lo ve bien o lo ve mal, ¿no? Y es que claramente lo mediático, ahí tenés una referencia, ¿no? Milei. Explota con títulos altisonantes, con boludeces que dice en la tele y en internet, Y el en otro YouTube. no y tiene- Manes no no, tiene aire. Manes es aparte un tipo mucho más moderado, más sensato, vamos a decir, igual a la hora de Sí, hablar. no tiene mucho aire, digamos, a no ser Claro. que lo necesiten y lo necesiten puntualmente, Y no es un tipo que y entrevistarlo. no es un tipo que tampoco esté buscando él Sí. estar todo el tiempo en boca de la gente. El otro sí. En resumen, esto es así. Candidatos de la oposición medidos para... ¿Será que estas encuestas que llaman acá siempre que nosotros nunca le contestamos? Y Debe ser, capaz, ¿no? puede ser. Midieron a 5 candidatos de la oposición. En Santa Cruz, la tabla de posición, A ver, digamos, Larreta diría que primero. que Larreta quedó primero, que Milei quedó segundo, que... Cristina tercera. Espera, Larreta... O No, Bullrich. tercero Bullrich. Después tenés a Manes y Macri último. Digamos. O sea, Larreta, Dentro de- Milei, claro, dentro de esa- Bullrich, Manes y de Macri. esa- claro. Pero Larreta con un 43% de imagen positiva es el que más chances acumula o intención de voto en Santa Cruz. Igual hay que decir una cosa. Por lo general, este tipo de encuestas que son telefónicas son a teléfonos fijos. Entonces se reduce muchísimo el espectro de población total. Porque ya casi nadie tiene teléfono fijo. ¿Usted tiene teléfono fijo en su casa? No. Bueno, acá llaman a la radio porque hay teléfono fijo. Sí, pero están llamando a celular igual. Sí, a mí igual me han llamado un A mí me montón de llamaron, veces para encuesta del Sí. celu. Ah, Yo yo, les corto, veo 11 algo ni atiendo. Yo les corto, claro, por eso Yo les debe corto. ser, porque generalmente el 11 la mayoría de la gente no atiende. Sí. Entre el oficialismo, o sumando el oficialismo, ¿no? De los que en Santa Cruz, digamos, el que más chances tiene, o la que más chances tiene es Cristina. En Santa Cruz tiene el 43%, igual que Larreta casi, de intención de Sí, voto. sí, sí. Después está Massa con el 31% y Alberto Fernández el 28%. Son los tres que midieron. Y no sé si hay alguno más. Bastante Alberto Fernández, te digo igual. Sí, para lo que hizo Sí. el 28%. Y Alberto creo que todavía sostiene su candidatura porque Sí, es no una se manera quiere de hacer presión, digamos, Claro. también, de decirle no se Claro. la voy a dejar fácil, me la están haciendo a mí, yo se la devuelvo. Y seguramente que algo negociarán. Peor- después Macri, el peor presidente del peronismo, kirchnerismo, como lo quieran llamar, Alberto Fernández. Una cosa... sí. No tiene nombre la presidencia de Fernández, para mí. Según este informe, hay un empate técnico entre Cristina y Larreta. Para una segunda vuelta, decís vos que No, habría. para, digamos, en intención, Sí, en sí, intención imagen de voto. positiva, digamos, sería. Así que esto deja esta encuesta de febrero en la cual Alicia aparece anteúltima, como junto con Kicillof, los dos peores gobernadores los dos gobernadores con peor imagen, digamos. Bueno, y quiero que un gane informe nadie, loco. detallada, no. Que ganemos nosotros una vez. Alguna vez nos tiene que tocar ganar a nosotros, muchachos. Tenemos que ir, vamos a ir a la calle con Karina Taverne. Estuvo charlando con el doctor Néstor Murray de Salud Pública del municipio, justamente hablando respecto del área. Lo escuchamos y lo vemos también por YouTube. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Desde las obras de la avenida Kirchner hasta el centro de atención primaria Fernando Peliche, y estamos aquí con su responsable, el doctor Néstor Murray. Doctor, gracias por estos minutos. Veníamos a consultarle para recordarle a los vecinos los servicios que ustedes brindan, distintas atenciones aquí en este centro de atención primaria. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, gracias nuevamente por atendernos. Bueno, gracias a vos porque de esta manera llegamos a la sociedad para que sepa cuáles son los servicios que puede venir a pedirnos, a solicitar y que nosotros estamos para brindar esos servicios. Primera cosa,
Seguimos teniendo dificultad con el equipo de rayos y el equipo se mandó a Buenos Aires a reparar, llegó y hay que volverlo a enviar. Que no sé qué problema técnico sigue teniendo. Una vez que se reprograma, ya otra vez volvemos a dar rayos y mamografía. Y obviamente le vamos a avisar a todos ustedes como para que se vuelva a venir la gente. A partir de marzo, todo vuelve a las vieja usanza, si vale la expresión. ¿Por qué? Vuelve ginecología, pediatría completo, clínica médica, puericultura, kinesiología, odontología. Recordemos, en odontología siguen haciendo las prótesis para toda la población. Aquella población que necesita prótesis tales, son prótesis fijas las que hacemos. Viene acá la odontóloga responsable de indicarlas y esa misma odontóloga hace contacto con gente que se encarga de hacer las prótesis, que esa persona que hace las prótesis tiene el taller acá en el Peliche, los ve, pica la prótesis, le hace la prótesis a todos los vecinos. Seguimos con kinesiología, brindando servicio. Seguimos con oftalmología, brindando servicio. Y en oftalmología le hacemos los anteojos a toda persona que tenga obra social. Importante dar esto. Sí, que no tenga obra social. Cuando empezamos, los anteojos se los hacíamos solamente a aquellos pacientes que los veíamos nosotros en el Peliche. Últimamente hemos incorporado, si vale la expresión, que a todo paciente sin obra social, con carnet hospitalario, que le indican los anteojos, hospital regional, ¿sí? O sea, nuestro hospital ciudad, esos pacientes vienen acá, se anotan, chicos de la administración le van a dar un turno para que lo vea la gente de la óptica y le vamos a hacer los anteojos también. Y creo que no me falta más nada, que seguimos a todos los servicios que se brindan acá en el Peliche. Entendemos que uno de los más requeridos seguramente debe ser pediatría. Nos decía que mañana, ya estamos 1 de marzo, retoma a pleno la actividad, la labor. Exacto, retoma a pleno. Control de niños sano y tenemos 2 consultorios. Hoy si estás acá vas a ver que tenemos el consultorio a demanda que llamamos nosotros, o sea, aquel chico que tiene fiebre la trae la madre, padre o el familiar, lo trae acá y lo vamos a ver a demanda. Y tenemos otro consultorio para el control de los chicos que llamamos niños sanos, ¿sí? Aquel chico que haya que pesarlo, ver que esté con todas las vacunas, todo ese tipo de pacientes también lo hacemos, pero en un consultorio aparte. Doctor, recordar cómo se sacan los turnos. Bueno, los turnos los hacemos ahora de manera presencial. ¿Por qué? Porque cuando los dábamos por WhatsApp, teníamos un ausentismo muy importante. Consideramos que al hacerlo presencial tenemos menos ausentismo. Hay menos ausentismo, pero sigue siendo importante. Por ejemplo, aproximadamente tenemos entre un 20 y un 30% de ausentismo. Todo aquel que saca, por ejemplo, de hoy para la semana que viene, ya ese paciente, el 30% aproximadamente, ausenta de la consulta. Y ese problema es que no solamente él, persona que sacó el turno y no viene, se queda sin atención, sino que está sacando el espacio a otro. Entonces, saca el turno y no va a venir. Que tenga, aunque sea que pierda 5 minutos, nos manda un mensaje, aunque sea al WhatsApp, y dice que anule el turno para que nosotros se lo podamos a otro vecino que seguramente lo está necesitando. Las que parecen tan básicas no las hacemos.
No, Hay sí. un porcentaje que no. No, el sentido común no es el más común de los sentidos, decimos. Y la realidad es que es eso, que estamos viendo de que si bien mucha gente puede protestar con una causa justa porque no consigue turno, ese vecino que se queja, insisto, de manera justa, no sabe que hay un porcentaje muy importante que usa el turno, le saca el espacio, pero no concurre. Doctor, el servicio de enfermería, ¿eso está bien? Seguimos teniendo servicio de enfermería, servicio de vacunación, ¿sí? Para todo lo que es calendario y todo lo que es COVID. O sea, quien viene al Peliche ve que hoy prácticamente no pierde tiempo en el tema de vacunación. Si bien el horario de la vacunación, van a ver que dice hasta las 18 horas, tienen que saber que muchas veces viene el paciente a las 17, 17:15, y si vemos que la vacuna que necesita es una vacuna que hay que abrir un frasco y que tiene muchas dosis, es un frasco multidosis que nos van a escuchar decir, lo vamos a citar, quiere decir que determinado número de vacunas, de acuerdo al vial, lo tenemos que descartar. Entonces, aquella persona que tiene que vacunada, que tiene que ser vacunada, que intente venir en los primeros horarios. No le digo a las 8 de la mañana, que venga aunque sea al mediodía, a la 1 de la tarde, pero que de ser posible no venga mucho más tarde, para que no le tengamos que decir que en el día de hoy, ya que concurre, no va a ser vacunada porque tenemos que descartar las otras dosis que no tenemos un número muy importante de población a vacunar. Sí, de todos modos, es grande la franja horaria en la que están atendiendo y no hay mucho tiempo de espera, ¿no? Uno puede venir en un ratito, no es que tiene que aguardar mucho tiempo. De hecho, la última vacuna también me la apliqué acá y lo digo también con una cuestión de experiencia propia. No, a ver, es súper ágil el sistema, no tiene que aguardar prácticamente, no creo que llegue nadie a perder más de media hora de su tiempo para ser vacunado. Pero bueno, listo, que tenga esa precaución para no venir y no recibir mire, hoy no lo podemos vacunar. Nada más que para eso. Para ir finalizando, entonces, doctor, todos los turnos de todas las especialidades se sacan aquí acercándose al CAPS Peliche de manera presencial. Exactamente, todo de manera presencial. De acuerdo a las especialidades, algunos se dan con turnos con unos días de anticipación, salvo aquellos que se manejan a demanda, sobre todo en la parte pediátrica. Días y horarios de atención para recordarle a todos los vecinos y vecinas que nos están mirando. Todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 8 de la mañana hasta las 10, yo te diría hasta las 18 horas, es más fácil que van a ser atendidos como corresponde. Doctor, como siempre, muchísimas gracias. Constanza Ryan dice, gran doctor, que está mirando la transmisión, coincidimos. Muchas gracias siempre por ser tan generoso con su tiempo para con nosotros. No, por favor, como sabés, siempre a quien viene lo intentamos atender porque es de la manera que tenemos de llegar nosotros a la gente para informarla de manera como corresponde. Gracias, Brian. Allí pasaba Karina Taverne desde el móvil. Pueden repasar los móviles, tanto como el resto de los móviles que hace durante la jornada matutina en nuestra página de Facebook, en el diario Nuevo Día Santa Cruz. Mostró también las obras que se desarrollan sobre Avenida Kirchner. Hoy había una especie de... No sé si son guardas, seguridad, no sé qué nombre tiene, como gente de prevención que está con un chaleco naranja en todo lo que era Kirchner entre San Martín y Sarmiento, o San Martín y Bernardino Rivadavia. Había cada 20 metros una persona con un chaleco naranja. Porque están levantadas todas las veredas, entonces no sé si están ahí para ayudar a la gente a transitar o para recomendar que no se estacionen, no sé la verdad cuál es la función, pero vi que estaban desde tempranito ahí, tipo 8 de la mañana, sobre la avenida Kirchner. Obras que tienen interrumpido el tránsito sobre Kirchner entre Errázuri o Chacabuco
y Rivadavia. Se puede atravesar, digamos, la avenida por las perpendiculares, pero no transitar por la propia avenida Kirchner. Así que ahí pasaba con el informe respecto de salud pública, que recomendamos, o recomiendo al menos desde mi propia experiencia, que si no tienen obra social, o si tienen igual incluso, pueden asistir al Peliche, que la atención es realmente muy buena y hay profesionales predispuestos y hay profesionales de varias especialidades: oftalmología, odontología, nutrición, clínica médica. Así que si tienen alguna inquietud, a mí me cayeron los 32 y fue como... Hace como 7 años que no voy al médico. Voy a ver cómo está la nave. Así que estoy en eso. Me mandaron a hacer chequeos y de todo un poco. También porque me contó un conocido que andaba ahí con el colesterol medio alto y qué sé yo. Entonces yo dije, ¿y yo cómo estoy? Así que me fui a ver. En la mayoría de los clubes, desde la llegada de Micheli, como se está contagiando, como está mandando a todo el mundo a hacerse controles de salud, los normales, los generales y bucales. Sí. Por este tema de que han descubierto que cada vez son más las enfermedades, las molestias físicas o lesiones deportivas por temas de infecciones bucales o algo por el estilo. Sí, esto es algo que en su momento pasó desapercibido, pero cuando Guillermo Barros Echeloto estuvo en la primera etapa en Boca con Bianchi, se lesionaba, se desgarraba muy seguido y le mandaron a hacer unos estudios a Estados Unidos y de Estados Unidos le dijeron a los médicos de Boca, mírenle la salud bucal a este muchacho. De ahí parten las lesiones, porque hay también una mala asimilación de nutrientes desde la misma boca. Y entonces eso genera que los músculos no estén al 100% y más en alto rendimiento. Sí, de hecho, vos al mellizo le veías los dientes y claramente no los tenía bien cuidados. Después de eso se puso aparato, de hecho. Me acordé de una vez, hace muchos años atrás, cuando estaba en el departamento de fútbol infantil. De la Liga Sur. Sí. A una persona se le ocurrió hacer un control a los niños que jugaban en las divisiones inferiores, en la formativa. Mira. El informe fue lapidario. Malísimo. Pero encontraron, porque se llegó a la conclusión de que sí, de que se debía hacer por lo menos un seguimiento de los pibes que conformaban los equipos. Mira. Y vos sabés que fue tremendo el informe que hubo esa vez en esa mesa respecto de la salud de los pibes que juegan a la pelota arriba allí. Una cosa importante llevar control. Que se ha perdido un poco, ¿no? Se perdió mucho. Que las organizaciones propiamente dichas digamos, impulsen a las instituciones a desarrollar un apto médico mínimamente. Descubrieron desde malformaciones en los pies hasta, no sé, un montón de carencias nutricionales, un montón de pibes que jugaban a la pelota, ¿viste? Y que claro, pobrecitos, iban en los gimnasios municipales representados, clubes importantes. Nadie hacía un control médico en los pibes, nadie. Hasta que se ocurrió en esa mesa a quien en aquel momento llevaba adelante el departamento de fútbol infantil. No, acá hay que hacer controles. ¿Quién era? Esteban Menéndez. Ajá, mirá. Ahí en los gimnasios vos tenés el universo de chicos incluso de escasos recursos y podés... Y es complicado. Y además, por ejemplo... Y en muchos casos, voy a parafrasear a un entrenador, en muchos casos siempre decía hay uno que se fue hace poco, falta olla también. O sea, falta olla, falta comida. ¿Viste? Buena alimentación, digamos, porque, a ver, en algún caso... Hablaba de carencia, te dabas cuenta que ahí, viste, había pibes que no comían todos los días. Sí. ¿Viste? Hay de eso, y hay también del que come, pero come puras boludeces. Entonces, tiene que haber ahí un... Y creo que también, hablando de instituciones públicas, podría tranquilamente... digamos, articularse, ¿no? Entre el propio municipio. Pienso gimnasio municipal, agarro San Benito un día, hago control completo. Un sistema de salud, digamos, municipal o aceitado que público, funciona, que vos sabés que funciona, o los centros de salud mismos, que pueden hacer, digamos, un seguimiento de los pibes, decir, bueno, tengo 8 jugando en 9ª división, por decirte algo. Esos 8 necesitan tener por lo menos un certificado de que están bien, que son aptos, porque después ese pibe va a jugar, se lesiona y vos no sabés por qué. Como hablábamos de los dientes recién de Barros Echeloto. Ese chico se lastima, no sabes por qué. Claro. ¿Viste? Sí. Hablando de deporte,
digo e insto a la gente que lo conozca a saludar. Hoy es el cumpleaños de Miguel Ruffini, el Rufo, que ha sido un gran formador de futbolistas. Yo tuve la posibilidad de trabajar con él en Selección de Santa Cruz, además de un gran formador y un futbolero nato. Una gran persona. Hay quienes tienen su señalamiento porque a sus equipos les gustaba irse a las piñas muchas veces, pero yo teniéndolo dentro de un vestuario verdaderamente resalto lo que es como persona y como entrenador, así que creo que vive en Santa Fe ahora, pero si alguien estuviera escuchando y le pudiera hacer llegar el saludo también, lo hacemos público. Yo lo tuve, profe, güey. También en Porto Campus. ¿No? Sí. No, yo... la escuela se llamaba Los Lobitos. Los Lobitos, mirá. ¿Jugaste en el Lobito del Lobo Pereira? Y estaba el Lobo Pereira y Ruffini. La Mirá. cantidad de jugadores que salieron de ahí. Mirá, porque encima los Lobitos fue un periodo muy corto que entrenaban en la ENET frente a Casa de Gobierno, ¿no? No, yo entrenaba, o sea, no solo O en el entrenaba, Fortín. Aprendíamos atrás del Banco Nación. Había Claro, había un gimnasio, gimnasio. Sí, que después nos lo quedamos con Sporting un tiempo largo. Exactamente. Camiseta negra, amarilla. Negro y amarillo. Exactamente. Sí, exactamente. Totalmente. Me acuerdo incluso de haber cubierto algún partido de los Lobitos. Sí. Bueno, fue formador de Club Campus, que después se transformó en Porto, después estuvo en AMSA Naranja, o en AMSA, en el Cóndor, en Petrolero, terminó su estadía por acá, por estas latitudes, en Boxing Club, y hoy está de cumpleaños. Y también hay que destacar, que lo pueden ver en el diario Nuevo Día, hay un nuevo futbolista que llega desde estas tierras a Primera División, que es Tomás Avilés, le dicen Toto, formado en el Boxing Club, pasó por la calle Comodoro en el 2020, Racing se lo llevó a formar parte del predio Tita Matiusi, y anoche debutó en la victoria de Racing 2-1 contra Lanús, así que hay un valor santacruceño que se lo ha ganado en base no solo al talento, sino a un trabajo muy serio que destacan muchísimo quienes fueran sus formadores, y también hoy por hoy los formadores en Racing. Así que es una alegría también poder contar esta noticia en el ámbito deportivo. Nos podemos ir retirando, ¿no? Si quiere, usted es el dueño del programa, así que haga lo que quiera. Me gusta que tengas en claro los tantos, No importa, ahora a las 2 te espero. Perfecto. Ahí va. Esto es Arriba al Día, o ha sido Arriba al Día, con Karina Taverne desde la calle, con Fernando Tornú, Beto Garría, que también conforma parte de este equipo, Brian Álvarez desde la selección musical y puesta en el aire, y mi nombre es Julián Quirós. Nos vemos mañana a partir de las 9 por Facebook y también por YouTube, donde el envío sale de manera íntegra con música y demás. Y nos seguimos escuchando por el 100.9 del dial. Quédate que en un ratito viene Suena Bien, y a las 2 de la tarde viene Fuera de Contexto. Hasta mañana, chau. Chau.